Bienvenidos a este nuevo audiolibro en Audiomentores, donde exploramos las grandes obras del pensamiento. Hoy continuamos el legado de Hippolyte Taine, con una interpretación expandida de su filosofía del arte, tomo cuarto. En este libro exploraremos cómo el arte ha evolucionado desde el siglo XVIII hasta la modernidad, analizando el romanticismo, el realismo, el impresionismo y las vanguardias del siglo XX. Si disfrutas este contenido, apoya el canal con un me gusta, suscríbete y comparte para que podamos seguir trayéndote más audiolibros de calidad. Comencemos. Headphone Open Book. Capítulo 1. Romanticismo. La exaltación del individuo y la emoción. El romanticismo fue una de las etapas más fascinantes y revolucionarias en la historia del arte. Surgido en el siglo XIX, como respuesta a los movimientos anteriores como el neoclasicismo y el racionalismo, el romanticismo representó una verdadera ruptura con las convenciones del pasado. Mientras que el neoclasicismo buscaba la perfección mediante la razón, el orden y la simetría, el romanticismo se inclinó por la emoción, la libertad y la individualidad. En este sentido, el romanticismo no solo fue un estilo artístico, sino una forma de ver y experimentar el mundo que rompía con las reglas establecidas, priorizando la subjetividad sobre la objetividad y la emoción sobre la razón. El romanticismo nació en un contexto de agitación social y política. Las revoluciones que barrían Europa, especialmente la Revolución Francesa, crearon un clima de cambio radical que afectó a todas las facetas de la vida humana, desde la política hasta la cultura. En lugar de aceptar el mundo tal como era, los románticos vieron la necesidad de transformarlo, de expresar las luchas internas del ser humano, de plasmar sus más profundos sentimientos, deseos y contradicciones. El movimiento rompió con las estrictas convenciones artísticas y sociales, dejando espacio para la creatividad, la innovación y la exploración de nuevos horizontes emocionales. Uno de los principios más característicos del romanticismo fue la exaltación del individuo, de la subjetividad personal y del genio creativo. Mientras que en el neoclasicismo el artista debía someterse a las normas del pasado, en el romanticismo el artista se convierte en un ser libre, un creador cuyo poder de expresión es ilimitado. Los románticos veían al artista como un genio inspirado, alguien capaz de tocar las fibras más profundas del alma humana. Esto se reflejó en la creación de un héroe romántico, un ser solitario, melancólico y apasionado, que luchaba contra las normas sociales y se enfrentaba a un destino trágico. Estos héroes románticos, como los que aparecen en las obras de Lord Byron, representan la lucha interna del individuo contra la sociedad, la naturaleza y, en última instancia, consigo mismo. En la pintura, esta idea de la exaltación del individuo y de la emoción se manifestó en una mayor libertad en el uso del color, la luz y la forma. Los pintores románticos rompieron con las restricciones del estilo clásico, buscando capturar la esencia emocional de un momento en lugar de representar una escena idealizada. La naturaleza se convirtió en un tema central, no solo como una representación visual, sino como un medio para expresar las emociones más intensas del ser humano. Los paisajes, a menudo oscuros y llenos de dramatismo, se convirtieron en un reflejo de las luchas internas de los personajes que habitaban estos mundos. Así, el paisaje se convierte en una metáfora de la condición humana, y los sentimientos de soledad, angustia y asombro se reflejan a través de las vastas extensiones de la naturaleza. Uno de los artistas más emblemáticos de este periodo fue Eugène Delacroix, cuyas obras, como La libertad guiando al pueblo, plasman no solo el dramatismo de las situaciones históricas, sino también las pasiones humanas más intensas. Delacroix utilizó el color de manera audaz, abandonando las suaves tonalidades de la pintura neoclásica para crear obras de gran dinamismo y emoción. Sus cuadros no eran solo representaciones de la realidad, sino visiones del alma humana en su lucha constante por la libertad, la justicia y la autoexpresión. Delacroix, con su estilo vibrante y lleno de energía, ejemplifica la esencia del romanticismo, un arte que no tiene miedo de mostrar la crudeza de la experiencia humana, en todas sus formas de belleza y sufrimiento. Por otro lado, en la literatura romántica, los escritores también comenzaron a explorar las emociones de una manera profunda y a menudo sombría. La narrativa romántica se centraba en los conflictos internos de los personajes, en sus pasiones desbordadas y en sus deseos frustrados. El protagonista romántico es a menudo un individuo atormentado, marcado por su lucha interna, su sufrimiento y su deseo de trascender las limitaciones de la sociedad. Obras como Don Juan de Lord Byron o Las desventuras del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe introducen al héroe romántico, un ser solitario, emocionalmente complejo,
que se enfrenta a la vida con una intensidad desesperada. Goethe, en particular, introdujo una de las figuras más influyentes del romanticismo, el joven Werther, quien en su amor no correspondido por Charlotte se hunde en la desesperación y, finalmente, elige la muerte. La obra de Goethe no solo refleja la angustia de un joven enamorado, sino que representa la creciente desilusión de una sociedad que ya no podía satisfacer las expectativas emocionales de los individuos. La obra se convirtió en un fenómeno social, provocando una serie de suicidios entre los jóvenes alemanes, que veían en Werther un reflejo de su propio sufrimiento. Además de la literatura y la pintura, la música romántica también juega un papel crucial en la revolución emocional del romanticismo. Compositores como Ludwig van Beethoven no solo ampliaron los límites de la música clásica, sino que también introdujeron una mayor carga emocional en sus obras. La Novena Sinfonía, con su célebre himno a la alegría, no solo era una obra de gran complejidad técnica, sino una afirmación de la libertad y la unidad humanas a través de la música. Beethoven, quien sufrió una sordera progresiva durante gran parte de su vida, convirtió su propia tragedia en una fuente de inspiración creativa, produciendo algunas de las obras más conmovedoras y profundas de la historia de la música. Otros compositores románticos, como Frédéric Chopin, llevaron la música a una mayor profundidad emocional, explorando las emociones más personales y sentimentales a través de sus composiciones para piano. Las obras de Chopin, como sus nocturnos o sus estudios, muestran una sensibilidad extrema hacia el alma humana, tocando las emociones más suaves y dulces, pero también las más oscuras y melancólicas. El romanticismo no solo fue un movimiento artístico, sino una auténtica revolución emocional y cultural que dejó una marca indeleble en la historia del arte. Con su énfasis en la libertad individual, la emoción y la exploración subjetiva, este movimiento cambió la manera en que entendemos el arte y la creatividad. Los románticos nos enseñaron a ver el mundo no solo con los ojos de la razón, sino también con el corazón, con toda la complejidad y contradicción que eso implica. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el romanticismo dio paso a un nuevo movimiento, el realismo, que buscó representar la realidad de una manera más objetiva, despojándose de las idealizaciones del pasado. Capítulo 2. Realismo. La representación cruda de la realidad. Tras la explosión emocional y subjetiva del romanticismo, el arte se vio arrastrado por una nueva corriente, el realismo. En contraste con la exaltación de la emoción individual, el realismo se centró en una representación fiel y objetiva de la realidad, sin adornos ni idealizaciones. Los artistas realistas querían mostrar la vida tal como era, sin las distorsiones que la imaginación o los convencionalismos sociales podían imponer. Si el romanticismo había explorado la subjetividad de las emociones humanas, el realismo se dedicaba a observar y plasmar la sociedad tal como se presentaba en sus aspectos más duros y cotidianos. El realismo, por tanto, no se limitaba únicamente a la representación de los aspectos bellos o idealizados de la vida, sino que también se enfocaba en los aspectos más humildes, las clases bajas, las tensiones sociales y las luchas cotidianas. Mientras que el romanticismo celebraba al héroe individual y su lucha emocional, el realismo se centró en la representación de lo común, lo ordinario, lo que ocurría a nivel social y en la vida de los individuos comunes. Este cambio fue, en parte, una respuesta a las transformaciones sociales, económicas y políticas que estaban ocurriendo a lo largo del siglo XIX. La revolución industrial había dado lugar a una nueva clase trabajadora, pero también había traído consigo condiciones de vida extremadamente duras para muchos. El realismo fue un intento de capturar esta nueva realidad de manera honesta y sin adornos, sin buscar hacer de la vida una idealización romántica, sino mostrándola en su forma más cruda, a menudo dolorosa. Los pintores realistas comenzaron a abordar escenas de la vida cotidiana, centrando su atención en los campesinos, los obreros, las mujeres y niños de las clases bajas, los trabajos manuales y las labores del campo. Los artistas querían reflejar la realidad social, con una atención meticulosa al detalle y una representación fiel de los rostros, las vestimentas y los gestos de las personas. En lugar de escenas mitológicas o históricas, el realismo se adentró en la vida cotidiana, capturando los aspectos más comunes de la existencia humana. Uno de los pintores más emblemáticos de este movimiento fue Gustave Courbet, cuyo enfoque en la pintura de la vida común rompió con las tradiciones de la Academia. Su obra El entierro en Ornans es un ejemplo claro de cómo el realismo no temía mostrar las verdades más duras de la vida humana. En lugar de representar una escena idealizada de un entierro, Courbet pintó un funeral rural con un realismo desgarrador,
mostrando la crudeza de la muerte sin ningún tipo de embellecimiento. Este enfoque chocó con las normas tradicionales del arte, que preferían representaciones idealizadas de la muerte o las figuras religiosas, y Courbet se convirtió en un defensor de la pintura de lo vulgar, de lo que la sociedad prefería ocultar. Por otro lado, Honoré Daumier fue otro gran exponente del realismo, aunque más conocido por sus caricaturas y grabados. Daumier utilizó su habilidad para satirizar la vida política y social de su tiempo, empleando un estilo mordaz y directo que reflejaba la angustia y la alienación de las clases trabajadoras. Su serie de grabados sobre la vida de los obreros y las tensiones políticas de la época fue una crítica directa al sistema político y social, y sus obras se convirtieron en un medio de comunicación poderoso, capaz de transmitir la injusticia y las desigualdades de la sociedad. El realismo literario, en paralelo, también rompió con las narrativas románticas, optando por presentar personajes más complejos, basados en la vida cotidiana y en situaciones más reales y reconocibles. Autores como Gustave Flaubert, con su obra Madame Bovary, crearon retratos literarios de la vida que no buscaban heroizar a los personajes, sino explorarlos en su humanidad más profunda. Flaubert, al igual que los pintores realistas, no se escondía de las imperfecciones humanas ni de los aspectos más oscuros de la vida. Madame Bovary, en particular, se convierte en un estudio de la insatisfacción, las aspiraciones frustradas y la alienación de una mujer atrapada en la rutina de una vida provincial, lejos de las fantasías románticas y de los ideales sociales de su tiempo. En esta misma línea, Émile Zola fue un pionero del naturalismo, una rama más extrema del realismo, que abordó temas como la pobreza, la enfermedad, la prostitución y la lucha de clases. Zola, al escribir sobre la vida de los obreros, mostró las duras condiciones de trabajo y la miseria de las clases bajas sin filtro, con un enfoque científico y documental. Su obra Germinal es una cruda representación de las luchas de los mineros franceses, y a través de sus descripciones detalladas, Zola pintó un cuadro aterrador de las dificultades de la vida obrera, enfrentándose abiertamente a los problemas sociales de su época. La música del realismo también reflejó esta preocupación por lo social y lo humano. En lugar de la emotividad exagerada de la música romántica, los compositores realistas buscaron representar la vida tal como era, explorando temas de la vida cotidiana, la naturaleza y la tragedia humana. Richard Wagner, aunque asociado al romanticismo, también influenció el realismo en su intento de combinar drama, música y teatro para crear una representación más realista de las emociones humanas. En obras como Tristán e Isolda, Wagner trató temas universales de amor, muerte y deseo, explorando la psicología profunda de los personajes en un contexto épico. El realismo fue, en su núcleo, una reacción a las idealizaciones del pasado, un deseo de ver la realidad tal como es, sin máscaras ni filtros. Fue un intento de romper con las estructuras sociales y artísticas que habían dominado la cultura occidental y de exponer la verdadera vida de las personas. A medida que avanzaba el siglo XIX, el realismo se expandió por Europa y América, y aunque eventualmente dio paso a movimientos posteriores como el impresionismo, su legado perdura como una de las fases más esenciales en la evolución del arte moderno. Capítulo 3. La representación de lo excepcional y lo heroico en el arte. En el recorrido del arte desde su origen hasta la época moderna, ha habido un foco constante sobre la representación de lo excepcional y lo heroico. El arte, a través de las épocas, ha tenido una fuerte relación con la exaltación de las figuras excepcionales. Héroes, dioses, grandes conquistadores y personajes que desafían las leyes de la naturaleza o las convenciones sociales. Esta tendencia de resaltar lo extraordinario está profundamente ligada a las emociones humanas de admiración y veneración. El arte griego, por ejemplo, en su apogeo clásico, se construyó alrededor de la imagen del héroe perfecto. Los escultores de la antigua Grecia, como Fidias y Policleto, crearon estatuas que celebraban la forma humana idealizada. La perfección en las proporciones, la armonía en el cuerpo humano, se convirtió en el símbolo del héroe capaz de conquistar cualquier desafío. Las estatuas de dioses, como Zeus o Apolo, eran representaciones no solo de los mitos, sino también de un ideal humano que aspiraba a la perfección y el control sobre las fuerzas naturales. En el contexto de la mitología griega, los dioses eran modelos de poder, pero también de sabiduría y moralidad. No solo representaban las fuerzas divinas que regían el mundo, sino también la idea de la trascendencia humana. En las grandes batallas mitológicas, como las que se describen en las epopeyas de Homero, los héroes eran las figuras centrales, y el arte se encargaba de inmortalizarlos en escenas de lucha y victoria. Aquiles, Ulises, Hércules,
Todos ellos, a través de sus gestas, representan ideales de valentía, resistencia, sabiduría y sacrificio, convirtiéndose en ejemplos a seguir para las generaciones posteriores. Este énfasis en lo excepcional no es exclusivo del arte griego, sino que ha continuado a lo largo de la historia del arte occidental. Durante el Renacimiento, por ejemplo, los artistas volvieron a revivir la figura heroica, esta vez, sin el contexto mitológico, pero con una fuerte influencia de la estética clásica. Miguel Ángel en su famosa escultura de David, no solo presenta al héroe bíblico, sino que también resalta la perfección de la figura humana en un momento de tensión y preparación para el combate. El David de Miguel Ángel es una representación de la cualidad humana excepcional, aquella que enfrenta los mayores retos con coraje, y al mismo tiempo, es una manifestación de la propia perfección humana como ideal. Este deseo de representar lo heroico también se extendió a la pintura y la literatura. El barroco europeo, con su dramatismo y énfasis en la emoción, nos presenta figuras humanas que no solo enfrentan los desafíos del mundo, sino que también luchan contra el destino, el sufrimiento y la muerte. La obra de Caravaggio, por ejemplo, no solo muestra escenas religiosas, sino que las representa con una tensión emocional palpable, con una exploración de la luz y la oscuridad que resalta la lucha interna de los personajes. Los mártires cristianos, como San Pedro o San Pablo, se convierten en símbolos de heroísmo, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual, mostrando que la grandeza no siempre está en la victoria, sino en la entrega. Con la llegada de la Ilustración y el Romanticismo, la imagen del héroe sigue siendo relevante, pero su naturaleza cambia. Mientras que en el Renacimiento y el Barroco el héroe era visto en términos de grandeza física y moral, en el Romanticismo, el héroe se convierte en una figura más compleja, a menudo marcada por el conflicto interno y la lucha contra las limitaciones humanas. Este cambio se puede ver en la obra de Eugène Delacroix, quien presenta a sus héroes no solo como conquistadores del exterior, sino también como figuras atrapadas en sus propias emociones y dilemas. La batalla se convierte en un conflicto no solo contra el enemigo, sino también contra uno mismo. El romántico, en este sentido, no solo celebra la valentía, sino también la intensidad emocional y la expresión de los sentimientos más profundos. Los héroes románticos son figuras de la tormenta interna, en la que la grandeza ya no es sinónimo de estabilidad o moralidad, sino de lucha con la propia existencia. Esta perspectiva del héroe como alguien atrapado entre la grandeza y la tragedia fue una de las características más distintivas de los movimientos artísticos del siglo XIX, donde la individualidad y la subjetividad tomaron el centro del escenario. El arte, entonces, a través de los siglos, ha continuado teniendo un profundo interés en lo excepcional, y en representar no solo los ideales humanos de fuerza y virtud, sino también los aspectos más complejos del ser humano. Desde los héroes mitológicos de la antigüedad hasta los románticos del siglo XIX, la figura del héroe ha evolucionado, pero sigue siendo un elemento clave en la forma en que los seres humanos se ven a sí mismos en relación con el mundo que los rodea. El arte tiene, por tanto, la función no solo de representar la realidad tal como es, sino de expresar los ideales, los deseos, los temores y las aspiraciones de las personas. A través de la representación de lo excepcional, el arte busca no solo mostrar lo que es, sino también lo que podría ser, y lo que la humanidad, en su lucha constante, aspira a ser. El héroe, en todas sus formas, sigue siendo un símbolo de la búsqueda del sentido, del deseo de trascender la condición humana y alcanzar algo más allá de lo mundano. Capítulo 4. El arte y la representación del dolor. En el ámbito del arte, la representación del dolor ha sido una constante que atraviesa varias épocas y culturas. El dolor, en sus diversas formas, es un tema que ha fascinado a artistas y filósofos por igual, pues se encuentra en el núcleo de la experiencia humana. Desde el sufrimiento físico hasta el sufrimiento emocional o espiritual, el arte ha tratado de expresar y dar forma a estas intensas experiencias. En el contexto de la filosofía del arte, la manera en que el dolor se ha representado ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana y la función del arte en la sociedad. El dolor, en su manifestación más cruda, es una experiencia que no solo afecta al cuerpo, sino también la mente y el alma. Esta dualidad entre lo físico y lo emocional es precisamente lo que hace que la representación del dolor en el arte sea tan poderosa y conmovedora. A lo largo de la historia, el arte ha logrado capturar tanto la aflicción humana como el contexto que la rodea, proporcionando un medio para expresar lo que es universalmente experimentado por todos los seres humanos, pero también lo que es profundamente personal. En la antigüedad clásica, el dolor era visto principalmente desde una perspectiva heroica o trágica.
Las tragedias griegas, por ejemplo, eran representaciones teatrales del sufrimiento humano en su forma más elevada. Sófocles y Eurípides, a través de sus obras, mostraban a héroes y heroínas que atravesaban momentos de dolor intenso, ya sea por la pérdida, el sacrificio o el destino trágico que les tocaba vivir. El sufrimiento de personajes como Edipo o Medea no solo era físico, sino también emocional y moral, ya que estos personajes a menudo se enfrentaban a las consecuencias de sus propias decisiones o de las fuerzas más allá de su control. En este sentido, el arte griego no solo celebraba las victorias, sino que también se encargaba de dar una visión profunda del sufrimiento humano, convirtiéndolo en un vehículo para reflexionar sobre las grandes preguntas de la existencia. El dolor se transformaba en algo sublime, una experiencia capaz de elevar al ser humano a una comprensión más profunda de sí mismo y del universo. El cristianismo, en su influencia sobre el arte medieval, también incorporó la representación del dolor, pero de una manera más redentora. La figura de Cristo crucificado, representada en innumerables pinturas, esculturas y vitrales, se convierte en un símbolo central del sufrimiento humano. La cruz, con su dolor físico extremo, es vista como el medio a través del cual la humanidad puede alcanzar la salvación. El arte medieval, especialmente en el ámbito religioso, no solo busca representar el sufrimiento físico de Cristo, sino también su sufrimiento espiritual, el dolor de cargar con los pecados del mundo. El sufrimiento redentor de Cristo se convierte en un tema recurrente, un símbolo de esperanza y sacrificio, que imbuye al dolor de una dimensión trascendental. Durante el Renacimiento, el tratamiento del dolor en el arte se transforma. En lugar de una simple representación religiosa o trágica, los artistas comienzan a enfocarse en el sufrimiento de una manera más humana, más individualizada. La representación del dolor en obras como La Piedad de Miguel Ángel se hace más personal y emotiva. En esta escultura, María sostiene a Jesús muerto en sus brazos, y el dolor que emana de la figura de la Virgen es palpable. No es solo el sufrimiento físico de la crucifixión lo que se resalta, sino también el dolor psicológico y emocional de una madre que pierde a su hijo. La calidad emocional de la obra hace que el espectador no solo vea el sufrimiento, sino que lo sienta en su propio ser, creando una conexión profunda con la imagen. En la era moderna, especialmente en los movimientos artísticos del romanticismo, el dolor es tratado de manera aún más subjetiva. Los artistas románticos no solo muestran el dolor como una experiencia externa o religiosa, sino que lo exploran como un reflejo interno de la condición humana. El sufrimiento individual, el dolor emocional, la angustia existencial, se convierten en temas recurrentes. Los pintores Francisco de Goya y Eugene Delacroix capturan el dolor humano no solo en sus formas físicas, sino también en sus expresiones, colores y dramatismo. La pintura romántica nos muestra personajes que sufren no solo a causa de circunstancias externas, sino debido a la angustia interior, la lucha con el destino, la desesperación y la alienación. El realismo, también presente en el siglo XIX, se encarga de representar el dolor de una manera aún más cruda y directa, con un enfoque en las clases sociales bajas y el sufrimiento físico cotidiano. Artistas como Honoré Daumier y Gustave Courbet muestran la miseria de la vida diaria, las condiciones de trabajo de las clases obreras, y las consecuencias físicas del trabajo duro, de la pobreza y de la injusticia social. A través de estos artistas, el dolor ya no es un tema elevado o redentor, sino algo que forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos. La representación del sufrimiento en este contexto se convierte en una forma de denuncia social, una forma de visibilizar las desigualdades y las injusticias que causan dolor en las personas. El dolor, como tema artístico, no solo refleja las experiencias individuales, sino también las condiciones sociales y políticas de las épocas. El arte, a lo largo de los siglos, ha servido como un medio para representar, reflexionar y procesar el sufrimiento humano. Desde los héroes trágicos de la Grecia antigua hasta las visiones subjetivas del romanticismo y las representaciones realistas de la vida moderna, el dolor sigue siendo una de las experiencias humanas más universales, y el arte ha sido, y sigue siendo, una forma crucial de darle forma, significado y contexto. Capítulo 5. El arte y la naturaleza humana. El arte, a lo largo de la historia, ha estado profundamente relacionado con la naturaleza humana, buscando representar no solo el mundo externo, sino también las emociones, pensamientos y deseos internos del ser humano. En este capítulo, exploraremos cómo el arte refleja, interpreta y da forma a lo que constituye nuestra naturaleza más esencial.
Desde las primeras representaciones en las cavernas hasta las obras maestras de los grandes artistas modernos, el arte ha buscado captar lo más profundo del ser humano, mostrando tanto sus virtudes como sus imperfecciones. La relación entre el arte y la naturaleza humana ha sido el centro de las reflexiones filosóficas y artísticas desde la antigüedad. Filósofos como Platón y Aristóteles ya discutían sobre el papel del arte en la representación de la realidad y la imitación de la naturaleza. Para Platón, el arte era una imitación de las ideas, algo que se alejaba de la verdadera realidad del mundo de las formas. Sin embargo, para Aristóteles, el arte, y especialmente la tragedia, podía acercarse a la verdad, al representar de forma profunda las emociones humanas, tales como la miseria, la piedad y el temor. La obra de arte no solo imita la naturaleza exterior, sino que también captura la complejidad de las emociones y de las experiencias humanas. A lo largo de la historia, la naturaleza humana ha sido vista de diversas maneras por los artistas. En el Renacimiento, se produjo una vuelta al estudio y la observación directa del ser humano. Los artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael comenzaron a estudiar la anatomía humana de forma científica, con el fin de representar con mayor precisión las proporciones, los movimientos y las expresiones del cuerpo humano. Este periodo marcó un avance significativo en la forma en que el arte representaba la naturaleza humana, ya que los artistas no solo intentaban capturar la apariencia física, sino también la complejidad de la psique humana, sus emociones y su espiritualidad. En el Barroco, la representación de la naturaleza humana se vuelve aún más intensa y emocional. Los artistas de esta época, como Caravaggio, Rembrandt y Rubens, se enfocaron en el retrato de las pasiones humanas, las luchas internas y la dualidad entre la luz y la oscuridad. El arte barroco se caracteriza por su dramatismo, el uso de luces y sombras para resaltar las tensiones emocionales de los personajes, y la exploración de la fragilidad y la mortalidad humana. Estos artistas capturan la naturaleza humana no solo en su belleza y grandeza, sino también en sus momentos de sufrimiento, decadencia y muerte. La contradicción y la tensión entre los aspectos más nobles y los más bajos de la naturaleza humana se vuelven temas recurrentes en el arte barroco. Con la llegada del romanticismo, el enfoque del arte sobre la naturaleza humana toma un giro más introspectivo y subjetivo. Los artistas románticos, como Eugene Delacroix, Caspar David Friedrich y William Blake, se centran en las emociones personales y en la expresión de la individualidad. Para los románticos, la naturaleza humana está marcada por una lucha interna constante, una búsqueda de la libertad, una conexión con la naturaleza y una búsqueda de lo sublime. A través de sus obras, estos artistas exploran las profundidades del alma humana, sus miedos, sus deseos, sus esperanzas y sus frustraciones. El arte se convierte en un medio para explorar el yo interior y el lugar del individuo en el vasto universo. En el realismo, que sigue al romanticismo, los artistas buscan representar la naturaleza humana de manera más fiel a la realidad, mostrando tanto los aspectos hermosos como los más oscuros de la vida cotidiana. Artistas como Gustave Courbet y Jean-Francois Millet retratan la vida de las clases trabajadoras, con un enfoque en la lucha, el sacrificio y el sufrimiento humano. Para estos artistas, la naturaleza humana no es solo una cuestión de emociones o deseos elevados, sino también de las condiciones materiales y sociales que afectan la vida de las personas. El arte realista busca una representación cruda y directa de la realidad, mostrando a los seres humanos tal como son, sin idealización ni embellecimiento. El modernismo, en el cambio de siglo, da un paso más hacia la disolución de los ideales tradicionales del arte. Movimientos como el expresionismo, el cubismo y el surrealismo tratan de capturar la naturaleza humana de una manera más abstracta, distorsionada y subjetiva. Los artistas buscan romper con las formas tradicionales de representación, desafiando la idea de que el arte debe ser una reproducción fiel de la naturaleza. Pablo Picasso, Marcel Duchamp y Salvador Dalí exploran el inconsciente, el sueño y la fragmentación del ser humano, reflejando las angustias, las inseguridades y los conflictos internos de la existencia humana. En este sentido, el arte ya no solo refleja la naturaleza humana, sino que se convierte en una herramienta para cuestionarla, para interpretar las contradicciones inherentes en la vida. A lo largo de todas estas épocas y movimientos, lo que se mantiene constante es la profunda conexión entre el arte y la naturaleza humana. El arte, a través de sus diversas formas, ha sido el medio privilegiado para explorar la complejidad de las emociones, los deseos, las tensiones y las contradicciones del ser humano. En sus diversas representaciones del dolor, la belleza, el sufrimiento y la exaltación,
el arte revela la universalidad de la experiencia humana y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, nuestras luchas internas y nuestra relación con el mundo que nos rodea. Capítulo 6. El arte y la sociedad. En este capítulo, exploramos la relación entre el arte y la sociedad, dos fuerzas que han sido inseparables a lo largo de la historia. El arte no solo es una forma de expresión individual, sino también un reflejo de la sociedad, sus valores, sus conflictos y sus transformaciones. Desde la antigüedad hasta la modernidad, las obras de arte han sido, en muchos casos, un espejo de las inquietudes sociales, políticas y económicas de su tiempo. El arte refleja las tensiones, las esperanzas y los desafíos de las comunidades humanas, ayudando a moldear tanto la percepción colectiva como la identidad individual. En la antigua Grecia, el arte estaba fuertemente ligado a la religión y a la política. Las grandes esculturas de Fidias o las pinturas de Polignoto no solo celebraban la belleza humana, sino también la grandeza de los dioses y la gloria de la ciudad-estado. Los templos y estatuas, como el Partenón, eran representaciones de la unidad social y política de Atenas, reflejando sus ideales de democracia y el concepto de arete o virtud. El arte, entonces, no era solo un reflejo de la naturaleza humana, sino también de la perfección de la sociedad y sus valores. A medida que las civilizaciones romanas y bizantinas tomaron protagonismo, el arte comenzó a tener una función más amplia dentro de la organización social. El arte romano no solo se centró en la perfección de la forma humana, sino también en la propaganda política. Las estatuas de emperadores, como Augusto de Prima Porta, buscaban fortalecer la imagen del líder y el poder del imperio. De igual manera, en el período bizantino, el arte se vinculó estrechamente con la Iglesia y el Estado, sirviendo para difundir los dogmas cristianos y consolidar el poder de la Iglesia. Las iconografías religiosas, los mosaicos y las pinturas eran instrumentos para la educación moral y para fortalecer el vínculo entre la fe y la sociedad. En la Edad Media, el arte adquirió una nueva dimensión. La Iglesia católica se convirtió en la principal comitente de obras artísticas, ya que la religión dominaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Las catedrales góticas, las pinturas de los maestros flamencos y las esculturas religiosas no solo eran formas de arte en sí mismas, sino vehículos para transmitir los mensajes religiosos al pueblo, en su mayoría analfabeto. El arte se convertía en una herramienta de educación moral y en un medio para reforzar la visión del mundo cristiana. Al mismo tiempo, también comenzaba a mostrar una representación más humana y personal de los santos, lo que otorgaba al espectador una sensación de cercanía con lo divino. Con el advenimiento del Renacimiento, el arte comenzó a reflejar de manera más explícita los cambios sociales y culturales que estaban ocurriendo en Europa. La humanidad empezó a ser vista como el centro del universo, y el arte pasó a reflejar esta nueva visión del mundo. Los grandes artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo y Rafael representaron tanto a los dioses como a los humanos con un enfoque renovado que enfatizaba la razón, la ciencia y la individualidad. El Renacimiento fue una época de transformación social y económica, y el arte estuvo directamente influenciado por estos cambios. Las ciudades-estado italianas se convirtieron en centros de poder, y el mecenazgo de los artistas por parte de los ricos comerciantes y la nobleza hizo que el arte dejara de ser solo una herramienta religiosa, transformándose en un símbolo de estatus y poder. El paso al barroco, con su exuberancia y dramatismo, fue una respuesta directa a los desafíos sociales y políticos de la época. El papado y los monarcas europeos utilizaron el arte como una forma de consolidar su autoridad en tiempos de grandes tensiones religiosas y políticas. La obra de Caravaggio, Bernini y Velázquez reflejó no solo el poder de la Iglesia y de los reyes, sino también la fragilidad humana y las tensiones sociales. El arte barroco se caracteriza por su intensidad emocional y su capacidad para expresar la dualidad entre el poder divino y humano, la luz y la oscuridad, lo sagrado y lo mundano. Con la llegada del romanticismo en el siglo XIX, el arte se convirtió en un medio para expresar las tensiones y contradicciones sociales de la revolución industrial y los cambios en la organización social. Los artistas románticos, como Eugene Delacroix y J.M.W. Turner, comenzaron a explorar temas de libertad, emoción y la lucha del individuo contra las estructuras opresivas de la sociedad. Mientras que los pintores realistas, como Gustave Courbet y Jean-Francois Millet, capturaban las difíciles condiciones de vida de los trabajadores y campesinos, el romanticismo se centraba en la subjetividad y en la libertad del individuo. El arte se convirtió en una protesta contra las injusticias sociales y en un reflejo de la lucha por el derecho a la autodeterminación. A medida que avanzamos hacia los siglos XX y XXI,
El arte continúa reflejando las tensiones sociales, pero de una manera más fragmentada y compleja. En el modernismo y sus submovimientos, como el expresionismo, el surrealismo y el cubismo, los artistas comenzaron a desafiar las normas y las estructuras establecidas de la sociedad, utilizando formas abstractas y nuevas técnicas para reflejar el caos y la alienación de la vida moderna. El arte se convirtió en una herramienta para cuestionar el orden social, la política y la identidad cultural, lo que dio lugar a una serie de innovaciones en la estética y en el contenido. Hoy en día, el arte sigue siendo una manifestación del contexto social, aunque a menudo se expresa de maneras más globalizadas y diversas. Los artistas contemporáneos abordan temas como el consumo, la globalización, la tecnología y la identidad en un mundo cada vez más interconectado. A través de medios innovadores, como el arte digital, la instalación y el arte conceptual, el arte sigue siendo un reflejo poderoso de los dilemas y desafíos sociales, sirviendo no solo como un espejo de la sociedad, sino también como un vehículo para el cambio social. Capítulo 7. El arte y la evolución de la estética. En este capítulo, nos adentramos en cómo la evolución de la estética está profundamente vinculada con los cambios sociales, culturales y filosóficos de la humanidad. A lo largo de la historia, el concepto de belleza ha sufrido transformaciones radicales, y estas transformaciones no solo han sido producto de las corrientes filosóficas, sino también de los contextos históricos y sociopolíticos de cada época. El arte, por lo tanto, no es estático, sino que está en constante evolución, reflejando los avances de la ciencia, las tecnologías y, por supuesto, los cambios en las formas de vida. Durante la antigüedad clásica, la estética estaba centrada en la idea de la proporción y la simetría. La belleza se encontraba en la armonía, tal como lo demostraban las esculturas de los grandes maestros griegos, como Policleto. Este filósofo y escultor formuló la famosa proporción áurea, la idea de que la belleza del cuerpo humano, y por extensión del mundo, se basa en ciertas proporciones matemáticas perfectas. Esta visión del arte como reflejo de la perfección de la naturaleza humana se mantuvo vigente durante siglos, influyendo en el arte del Renacimiento, cuando los artistas redescubrieron las formas clásicas y adoptaron una visión racional y científica de la estética. Con el Renacimiento vino la renovación del interés por la naturaleza humana y por la ciencia. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo y Rafael no solo se inspiraron en la Grecia y Roma clásicas, sino que también buscaron comprender la naturaleza de la belleza a través del estudio científico del cuerpo humano y de la naturaleza misma. Da Vinci, por ejemplo, fusionó arte y ciencia al estudiar la anatomía humana para crear representaciones más realistas y perfectas del cuerpo humano. Durante este periodo, se consolidó la idea de que la belleza era algo objetivo y universal, que podía ser descrita a través de leyes matemáticas y proporciones precisas. Sin embargo, al pasar al barroco, esta visión de la belleza comenzó a transformarse. La búsqueda de la perfección fue sustituida por una fascinación por el movimiento, la emoción y la intensidad. El arte barroco se caracteriza por una estética dramática y emocional, como podemos ver en las obras de Caravaggio, Bernini y Velázquez. Aquí, el arte ya no se interesa únicamente por la perfección formal, sino por capturar la dinámica de la vida humana en toda su complejidad. La belleza ya no está definida por la simetría y el equilibrio, sino por la energía y la pasión. Este cambio responde a un contexto social en el que la Contrarreforma católica y las tensiones políticas de la época exigían una forma de arte que pudiera conmover y movilizar emocionalmente a las personas. El siguiente gran salto en la evolución estética ocurrió con el romanticismo. A medida que la revolución industrial transformaba la sociedad, el arte se volvió más introspectivo y subjetivo. Los románticos, como Eugene Delacroix y J.M.W. Turner, se rebelaron contra la rigidez de las normas neoclásicas y comenzaron a explorar temas relacionados con la libertad, la emoción y la naturaleza. La belleza ya no se buscaba en la simetría ni en la perfección técnica, sino en la expresión personal, el sentimiento y la individualidad. Para los románticos, el arte era una forma de autoexpresión que debía reflejar los tormentos, deseos y emociones internas del artista. En el siglo XIX, el realismo y el impresionismo marcaron un nuevo giro en la concepción de la estética. Artistas como Gustave Courbet, Edouard Manet y Claude Monet comenzaron a abandonar la representación idealizada de la realidad para capturar la vida tal como era, sin embellecerla. El realismo se centró en representar la vida cotidiana de las clases bajas, mostrando el sufrimiento, la pobreza y la lucha de los trabajadores. Mientras tanto, el impresionismo, con su enfoque en la luz y el color, trató de capturar la fugacidad de los momentos,
sin preocuparse por los detalles minuciosos y buscando más bien reflejar las sensaciones del momento. El modernismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX llevó esta evolución de la estética aún más lejos, con movimientos como el cubismo, el surrealismo y el expresionismo. En lugar de seguir las tradiciones de representación visual, los artistas comenzaron a experimentar con nuevas formas y técnicas, rompiendo con la perspectiva tradicional y explorando el subconsciente y la subjetividad. El arte dejó de ser una representación fiel de la realidad y se transformó en un medio para expresar los deseos internos del artista y las preocupaciones sociales del momento. Este enfoque se reflejó en las obras de artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí y Edvard Munch, quienes desafiarían las normas visuales y conceptuales de su tiempo. Hoy en día, la estética sigue siendo una cuestión de interpretación subjetiva y de cambio constante. Los artistas contemporáneos no solo juegan con la forma y el color, sino que también exploran nuevas tecnologías y medios, como el arte digital, las instalaciones y el arte conceptual. La belleza en el arte contemporáneo es una construcción compleja que depende tanto de la percepción individual como de los contextos sociales y culturales en los que se inserta. El concepto de belleza ha dejado de ser algo fijo o universal para convertirse en una cuestión profundamente ligada a la experiencia humana. El arte sigue siendo un medio para expresar no solo la condición humana, sino también las transformaciones sociales que ocurren en el mundo. En este sentido, el arte continúa siendo un espejo de la sociedad, pero también un motor de cambio y una manera de reflexionar sobre las complejidades de la vida moderna. Capítulo 8. El genio artístico y su influencia en la creación. En este capítulo, exploraremos uno de los temas más fascinantes del pensamiento estético de Hippolyte Taine, el concepto de genio artístico. ¿Qué es lo que diferencia a un artista verdaderamente extraordinario del resto? ¿Es el genio un producto del talento innato, o surge del entorno cultural, social y personal en el que se desarrolla? Taine aborda estas preguntas partiendo de su enfoque determinista, proponiendo que el genio no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una interacción profunda entre el individuo y su contexto. Desde la antigüedad, el genio artístico ha sido percibido como un don divino, una especie de inspiración sobrenatural que convierte a ciertos individuos en canales de una creatividad superior. Platón, por ejemplo, hablaba de la musa que dictaba versos a los poetas, mientras que en el Renacimiento, figuras como Leonardo da Vinci o Michelangelo fueron vistos casi como seres tocados por la divinidad, capaces de crear obras que trascendían la comprensión humana. Sin embargo, Taine ofrece una perspectiva diferente. El genio no es únicamente un misterio inexplicable, sino el producto de tres factores fundamentales que definen toda creación artística: la raza, el medio y el momento. Primero, la raza. En el pensamiento de Taine, este concepto no se refiere a cuestiones biológicas, sino más bien a las características heredadas de una tradición cultural específica. El genio artístico, en este sentido, es portador de una herencia colectiva. Un artista francés del siglo XVIII, por ejemplo, estaría inevitablemente influido por el legado del clasicismo y las ideas ilustradas, mientras que un artista japonés llevaría en su obra las huellas de la estética zen y las tradiciones pictóricas ancestrales. El genio, por tanto, es heredero de una historia cultural que moldea su sensibilidad y sus capacidades. En segundo lugar, el medio. Este concepto se refiere al entorno social, cultural y político que rodea al artista. Ninguna creación surge en el vacío. El contexto en el que vive el artista, las costumbres, la religión, las tensiones políticas y las revoluciones culturales, tiene un impacto directo en su obra. Por ejemplo, el arte barroco europeo no puede comprenderse sin tener en cuenta el clima espiritual y político de la Contrarreforma católica. Del mismo modo, las obras de los pintores impresionistas franceses reflejan no solo una evolución estética, sino también una respuesta a los cambios sociales que trajo consigo la modernización de París y el auge de la vida urbana. Por último, el momento histórico. El tiempo en el que un artista vive es esencial para comprender su obra. Taine argumenta que el genio artístico no puede escapar a su tiempo. Sus obras son, en última instancia, un reflejo de las tensiones, las ideas y los valores de su época. El arte de Francisco de Goya, por ejemplo, refleja las turbulencias políticas y sociales de la España de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sus obras, cargadas de dramatismo y simbolismo oscuro, son una representación cruda de la violencia y el sufrimiento humano que marcaron su tiempo. Pero ¿cómo se manifiestan estos tres elementos en el genio? Según Taine,
El artista de genio no solo es un producto de su entorno, sino que también es capaz de trascenderlo. El verdadero genio artístico logra interpretar su tiempo y sus circunstancias de una manera única, ofreciendo una visión que, aunque profundamente enraizada en su contexto, posee un carácter universal. Un ejemplo claro de esto es William Shakespeare. Sus obras están impregnadas de la cosmovisión y las tensiones de la Inglaterra isabelina, pero al mismo tiempo, sus exploraciones sobre la ambición, el amor, la traición y el poder siguen siendo relevantes siglos después de haber sido escritas. El genio, en la visión de Taine, no es solo talento, sino también sensibilidad e inteligencia para captar las corrientes subterráneas de su época. Un verdadero genio artístico tiene la capacidad de ver más allá de la superficie de los acontecimientos y plasmar en su obra las inquietudes más profundas de la humanidad. Este proceso, sin embargo, no es meramente intuitivo. Requiere de estudio, observación y, sobre todo, una conexión profunda con el espíritu de su tiempo. Además, Taine considera que el genio artístico posee una intuición especial para captar las leyes universales que rigen la naturaleza humana. El artista de genio no solo refleja su época, sino que también revela verdades universales a través de su obra. Por esta razón, las grandes obras de arte resisten el paso del tiempo. Hablan de lo que es ser humano en cualquier época, en cualquier lugar. Sin embargo, el genio también puede ser visto como una figura trágica. Su sensibilidad extrema y su capacidad de percibir las contradicciones de su tiempo pueden llevarlo al aislamiento o incluso al sufrimiento. Artistas como Vincent van Gogh o Franz Kafka son ejemplos claros de cómo la genialidad puede convertirse en una carga. La obra de estos creadores es testimonio de una lucha interna profunda, en la que el deseo de expresar una verdad única choca con la incomprensión del entorno social. En conclusión, el genio artístico, según Taine, es el resultado de un equilibrio complejo entre la herencia cultural, el entorno social y el momento histórico. Lejos de ser un misterio inexplicable, el genio es el punto culminante de una serie de influencias que, combinadas con una sensibilidad excepcional, permiten al artista crear obras que trascienden el tiempo y el espacio. Esta visión nos invita a reflexionar sobre cómo el arte es, en última instancia, un espejo de la sociedad, pero también un acto de creación personal que puede iluminar los rincones más profundos del espíritu humano. Capítulo 9. El arte como reflejo de la sociedad. En este capítulo, Hippolyte Taine profundiza en una de sus ideas más potentes: el arte como reflejo de la sociedad. Desde su perspectiva, las obras de arte no son meros productos de la imaginación individual o de la inspiración aislada, sino el resultado inevitable de las condiciones sociales, culturales e históricas en las que se encuentra el artista. Cada pintura, escultura, poema o pieza musical es, en esencia, un espejo que revela las inquietudes, valores y conflictos de la sociedad que la vio nacer. Para entender este enfoque, es necesario partir de un principio clave en el pensamiento de Taine. Toda creación artística está determinada por tres factores fundamentales que ya hemos explorado antes: la raza, el medio y el momento. Pero aquí, Taine lleva esta idea un paso más allá, mostrando cómo el entorno social ejerce una influencia directa y profunda en las manifestaciones artísticas de cada época. Consideremos, por ejemplo, el arte de la Grecia clásica. Las esculturas de Fidias o los dramas de Sófocles no surgieron por azar, fueron el resultado de una sociedad que valoraba la armonía, la proporción y la razón. La belleza idealizada de las estatuas griegas refleja el equilibrio entre cuerpo y espíritu que la cultura helénica consideraba fundamental. La estructura de las tragedias griegas, con su enfoque en el destino y la responsabilidad moral, revela una visión del mundo donde los dioses y las leyes divinas tienen un papel preponderante en la vida humana. Por otro lado, si observamos el arte gótico medieval, notamos una diferencia radical. Las altísimas catedrales góticas, con sus vitrales multicolores y estructuras que parecen buscar el cielo, son una representación del profundo espíritu religioso de la Edad Media. Este arte no está centrado en el individuo, sino en Dios y la eternidad. La sociedad medieval, dominada por la Iglesia, se ve reflejada en cada piedra tallada, en cada símbolo que adorna los templos. El artista medieval no crea para expresar su individualidad, sino para glorificar a lo divino. Taine también analiza cómo el arte puede ser utilizado como un medio de control social o propaganda. Un claro ejemplo es el arte del Renacimiento italiano, donde la Iglesia católica, especialmente durante la Contrarreforma, utilizó obras de artistas como Caravaggio o Bernini para transmitir mensajes de fe y poder. La majestuosidad de estas obras no solo tenía un propósito estético,
sino también político y espiritual. Reafirmar la autoridad de la Iglesia frente a los desafíos del protestantismo. Sin embargo, el vínculo entre el arte y la sociedad no siempre se manifiesta de manera explícita. A veces, los cambios sociales se reflejan de forma sutil, a través de las emociones que despierta una obra o los temas que aborda. Pensemos en la literatura del siglo XIX, con figuras como Charles Dickens o Victor Hugo. Sus novelas no solo cuentan historias, sino que retratan las desigualdades sociales de su tiempo. La pobreza, la injusticia y la lucha por la dignidad humana son temas recurrentes que emergen directamente de las condiciones sociales de la Revolución Industrial. Taine también aborda la evolución del arte moderno, especialmente en el contexto de las sociedades industrializadas. A medida que el mundo se vuelve más complejo y dinámico, el arte comienza a alejarse de las representaciones idealizadas para enfocarse en la experiencia subjetiva. Movimientos como el impresionismo en Francia o el expresionismo en Alemania son respuestas directas a una sociedad en constante transformación. Los impresionistas, por ejemplo, reflejan la fugacidad del momento, la vida urbana, y la luz cambiante de una ciudad moderna en plena efervescencia. Pero el reflejo social en el arte no se limita a las grandes obras maestras. También está presente en las expresiones más cotidianas, la música popular, el cine, la arquitectura de una ciudad, o incluso el diseño de objetos comunes. Cada uno de estos elementos habla de las aspiraciones, miedos y valores de una sociedad en un momento determinado. Así, para Taine, no hay arte que esté completamente desligado de su contexto social. Un aspecto interesante que Taine subraya es que el arte no solo refleja la sociedad, sino que también puede anticipar cambios sociales. Los artistas, con su sensibilidad única, a menudo perciben las tensiones subyacentes antes que el resto de la sociedad. Por ejemplo, el surrealismo de principios del siglo XX reflejaba no solo el deseo de explorar el inconsciente, sino también la ansiedad colectiva que precedió a los grandes conflictos mundiales. Los artistas, en este sentido, pueden actuar como profetas, captando las corrientes invisibles que aún no han emergido en la conciencia colectiva. El arte también tiene un papel en la transformación social. A través de la crítica, la sátira o la representación de realidades incómodas, puede desafiar las normas establecidas y abrir espacios de reflexión. Obras como Guernica de Pablo Picasso no solo representan el horror de la guerra, sino que denuncian la violencia y el sufrimiento humano, movilizando la conciencia colectiva en tiempos de conflicto. En conclusión, Taine nos invita a ver el arte no solo como una expresión estética, sino como un documento histórico y social. Cada obra de arte, por más abstracta o personal que parezca, lleva en su interior las huellas del tiempo y del espacio en el que fue creada. Es un testimonio silencioso de las ideas, los valores y las tensiones de su época. Comprender el arte, entonces, es también comprender la sociedad que lo produjo. Capítulo 10. El genio artístico y sus limitaciones. En este capítulo, Hippolyte Taine aborda uno de los temas más fascinantes y complejos en su filosofía del arte, la figura del genio artístico. ¿Qué es realmente un genio? ¿De dónde surge esa chispa creativa que parece superar los límites del tiempo y del entorno? Aunque se suele pensar que el genio es una entidad casi mágica, aislada de su contexto, Taine nos ofrece una perspectiva más terrenal y al mismo tiempo, profunda. El genio no nace en el vacío, sino que es producto de su raza, su medio y su momento. Desde esta perspectiva, incluso los artistas más innovadores y visionarios están condicionados por las circunstancias que los rodean. El genio, para Taine, es un individuo cuya sensibilidad y talento le permiten captar de manera excepcional las corrientes invisibles de su época y expresar, a través de su obra, el espíritu profundo de su tiempo. Es un espejo que no solo refleja la sociedad, sino que la amplifica, la transforma y, en ocasiones, la desafía. Pensemos, por ejemplo, en Leonardo da Vinci. Su genio, innegable, no surgió de la nada. Leonardo fue el fruto de un contexto cultural extraordinario. El Renacimiento italiano, un periodo de efervescencia intelectual y artística sin precedentes. Sus estudios científicos, sus obras maestras pictóricas y sus innovaciones técnicas no solo hablan de su talento individual, sino también de una sociedad que valoraba el conocimiento, la exploración y el redescubrimiento del mundo clásico. Sin embargo, Taine no idealiza al genio. Aunque reconoce su capacidad para transformar la percepción de la realidad, también señala sus límites. El genio está condicionado por su tiempo, por los materiales que tiene a su disposición,
por el lenguaje y las convenciones artísticas de su época. Incluso el más visionario de los artistas no puede escapar por completo de las fronteras que le impone su contexto cultural. Un ejemplo claro de estos límites es William Shakespeare. Aunque su obra es universal y ha trascendido los siglos, no podemos olvidar que fue un hombre de su tiempo. Sus tragedias y comedias están impregnadas de las preocupaciones políticas y sociales de la Inglaterra isabelina. La estructura del teatro de su época, las expectativas del público y las tensiones religiosas de su tiempo influyeron directamente en la forma y el contenido de sus obras. Taine también explora la relación entre el genio y la herencia cultural. Cada artista nace en una tradición que, de una manera u otra, moldea su visión del mundo. Incluso los artistas que parecen romper con las convenciones, como los impresionistas o los surrealistas, lo hacen en respuesta a las estructuras culturales existentes. El acto de rebelarse contra las normas también está determinado por esas mismas normas. Un aspecto especialmente interesante es cómo Taine describe la sensibilidad del genio. Para él, el genio es alguien capaz de percibir matices que pasan desapercibidos para la mayoría. Es un observador agudo de la naturaleza humana, de las emociones, del entorno. Piensa en artistas como Vincent van Gogh, cuya sensibilidad extrema le permitió capturar la intensidad de los paisajes, las emociones más profundas y la soledad del alma humana. Sus pinceladas rápidas y vibrantes no solo representan el mundo exterior, sino también el mundo interior del artista. Pero Taine advierte que el genio también puede ser prisionero de su sensibilidad. Esa capacidad de percibir lo que otros no ven puede llevar a una profunda incomodidad con la realidad. Es por eso que tantos artistas geniales han enfrentado conflictos personales, luchas internas o incluso tragedias. El talento extraordinario no siempre va acompañado de equilibrio emocional o bienestar personal. Otro punto esencial que Taine desarrolla es el papel de la inspiración. Lejos de considerarla un acto místico o un golpe de suerte, Taine la ve como el resultado de un proceso complejo donde la preparación, el estudio y la observación juegan un papel fundamental. La inspiración, según él, es la culminación de un trabajo constante, una chispa que surge en el terreno fértil de la disciplina y el conocimiento. Consideremos el caso de Ludwig van Beethoven. Su genio no se limitaba a la inspiración repentina. Detrás de cada sinfonía había años de estudio, exploración musical y trabajo incansable. Incluso cuando la sordera comenzó a aislarlo del mundo sonoro, su genio se manifestó en su capacidad de innovar y expresar emociones profundas, demostrando que el verdadero talento puede superar incluso las barreras físicas más difíciles. Taine también señala que el genio artístico no siempre es reconocido en su tiempo. Muchas veces, los artistas más innovadores son incomprendidos por sus contemporáneos. La historia está llena de ejemplos de creadores cuya obra solo fue valorada mucho después de su muerte. Franz Kafka, por ejemplo, murió sin haber conocido el impacto que sus obras tendrían en la literatura del siglo XX. Esto demuestra que, aunque el genio es un producto de su contexto, también puede anticipar los cambios sociales y culturales que aún están por venir. Finalmente, Taine concluye que el genio es una fuerza que equilibra entre la libertad creativa y las limitaciones impuestas por el entorno. Es un individuo que logra, de alguna manera, expandir los límites de lo posible, aunque nunca puede escapar por completo de las influencias de su tiempo y lugar. La lección que Taine nos deja es clara: el genio artístico no es un fenómeno sobrenatural. Es el resultado de una interacción compleja entre el talento individual, las condiciones sociales, la tradición cultural y el momento histórico. Entender al genio es, por lo tanto, comprender no solo a la persona, sino también al mundo que la formó. Capítulo 11. La evolución de los estilos artísticos. En este capítulo, Hippolyte Taine nos invita a reflexionar sobre un fenómeno que atraviesa la historia del arte: la evolución de los estilos. Para Taine, el arte no es una expresión aislada o eterna, es una manifestación que cambia y se transforma con el tiempo, influida por el entorno social, la cultura, la política y los valores de cada época. Cada estilo artístico surge de un momento particular de la historia y refleja el espíritu profundo de su tiempo. El punto de partida de Taine es sencillo, pero poderoso: el arte es un producto vivo de la civilización. No nace de la nada ni permanece estático. A medida que las sociedades evolucionan, también lo hacen sus formas de expresión artística. Las obras maestras no solo son el reflejo del talento individual, sino también de las ideas, las tensiones y las aspiraciones colectivas de un pueblo. Consideremos, por ejemplo,
el paso del arte clásico al arte medieval. En el mundo grecorromano, el arte estaba impregnado de un sentido de armonía, proporción y perfección formal. Las esculturas de Fidias o las obras arquitectónicas de la antigua Roma transmitían un ideal de equilibrio y racionalidad. Pero con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, estos valores se transformaron radicalmente. En la Edad Media, el arte dejó de centrarse en la representación realista del cuerpo humano o la belleza terrenal para enfocarse en lo espiritual. Las catedrales góticas, con sus imponentes vitrales y elevadas estructuras, simbolizaban el deseo de trascendencia, de alcanzar lo divino. Las figuras humanas en las pinturas medievales eran más simbólicas que realistas. Su objetivo no era imitar la naturaleza, sino transmitir mensajes espirituales y religiosos. Taine observa que este cambio de estilo no fue una simple elección estética, sino el reflejo de una transformación profunda en la mentalidad de la sociedad. Las preocupaciones filosóficas y religiosas del momento moldearon la forma en que los artistas concebían su obra. Así, el arte medieval no puede entenderse sin tener en cuenta la influencia de la Iglesia, las cruzadas o el sistema feudal que dominaba Europa. Más adelante, con el Renacimiento, surge un nuevo giro en la evolución artística. La recuperación del conocimiento clásico, impulsada por pensadores como Petrarca y Erasmo, despertó un renovado interés por la razón, la ciencia y el estudio del ser humano. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael retomaron los ideales de belleza y proporción de la antigüedad, pero con una mirada renovada, impulsada por los descubrimientos científicos y el humanismo. En este punto, Taine introduce un concepto clave. El arte renacentista no solo representa un regreso al pasado clásico, sino también una reinterpretación creativa de ese legado. La perspectiva lineal, el estudio anatómico y el uso de la luz y la sombra revolucionaron la manera en que se representaba el mundo. Las obras no eran meras imitaciones del pasado, sino una manifestación del nuevo espíritu de la época, marcado por el redescubrimiento del individuo y la exploración científica. Pero la evolución del arte no se detuvo allí. El surgimiento del barroco trajo consigo una nueva sensibilidad. Este estilo se caracterizó por su dramatismo, su dinamismo y su capacidad de evocar emociones intensas. Pintores como Caravaggio o Rembrandt exploraron los contrastes de luz y sombra, mientras que escultores como Bernini capturaron la tensión y el movimiento con una maestría impresionante. Para Taine, el barroco no solo fue una evolución estética, sino también un reflejo de los cambios políticos y religiosos de la época. El arte barroco estuvo profundamente influido por la Contrarreforma y el deseo de la Iglesia Católica de reafirmar su poder mediante obras que impactaran emocionalmente al espectador. La pomposidad y el exceso del barroco eran, en realidad, expresiones de poder y devoción. Siguiendo la línea de la evolución artística, el capítulo también aborda el surgimiento del neoclasicismo, un movimiento que respondió a los excesos del barroco con una vuelta a la simplicidad y la pureza formal inspirada en la antigüedad. En un momento de grandes cambios políticos, como la Revolución Francesa, el arte volvió a buscar la razón y la claridad, reflejando los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que dominaban el pensamiento ilustrado. No obstante, cada reacción da lugar a una nueva revolución. El romanticismo emergió como una respuesta emocional al racionalismo del neoclasicismo. Artistas como Francisco de Goya, Caspar David Friedrich y Eugene Delacroix pusieron en primer plano las emociones, la naturaleza salvaje y los sueños. El arte romántico no buscaba la perfección técnica, sino la intensidad de la experiencia humana, el misterio de lo sublime y la angustia de lo desconocido. Taine también reflexiona sobre el realismo, un estilo que surgió en el siglo XIX como reacción a los ideales románticos. Artistas como Gustave Courbet y Honoré Daumier representaron la vida cotidiana con crudeza y sinceridad, alejándose de la idealización. El realismo, según Taine, fue un reflejo de las tensiones sociales y políticas de su tiempo, una crítica velada a las desigualdades de la sociedad industrial. Finalmente, Taine anticipa el surgimiento de las vanguardias modernas. Aunque no vivió para presenciar plenamente el desarrollo de movimientos como el impresionismo o el cubismo, su filosofía sugiere que el arte, en su constante evolución, nunca deja de responder a las transformaciones sociales, políticas y culturales. El impresionismo, con artistas como Claude Monet y Edgar Degas, rompió con la tradición al capturar la luz, el instante fugaz y las emociones sutiles. Taine nos enseña que la evolución de los estilos artísticos no es una serie de rupturas caprichosas, sino un proceso dinámico impulsado por las condiciones históricas, los cambios.
de mentalidad y las nuevas formas de comprender el mundo. Cada estilo artístico es una respuesta a su tiempo, pero también una semilla para el futuro. En conclusión, el arte es un espejo en constante transformación que refleja no solo la belleza, sino también las inquietudes, los sueños y las contradicciones de cada época. La evolución de los estilos artísticos, para Taine, es la historia viva de la humanidad expresada a través de la creatividad y la sensibilidad de los grandes artistas. Capítulo 12. El arte como expresión de la sensibilidad colectiva. En este capítulo, Hippolyte Taine profundiza en una idea central para comprender el arte en su totalidad. El arte no es solo la creación de un individuo aislado, sino una manifestación de la sensibilidad colectiva de una sociedad en un momento determinado. A través de esta perspectiva, Taine nos invita a entender que cada obra artística está impregnada de las emociones, creencias y estados de ánimo predominantes de la cultura que la produce. Taine inicia este análisis con una afirmación contundente. El artista, por más genial y visionario que sea, no crea en un vacío. Su obra nace del entorno social, de las pasiones y preocupaciones de su tiempo. El arte se convierte, así, en un lenguaje que expresa lo que una sociedad siente, teme, espera o celebra. Cada pincelada, cada verso, cada nota musical es un eco de una sensibilidad compartida. Para ilustrar esta idea, Taine explora el arte durante el auge del romanticismo en Europa. Este movimiento, surgido a finales del siglo XVIII y principios del XIX, fue mucho más que una simple corriente artística. Representó una revolución emocional en respuesta a los ideales fríos y racionales de la Ilustración. La sensibilidad colectiva de esa época estaba marcada por el desencanto frente a la industrialización creciente, el deseo de libertad individual y una profunda nostalgia por lo sublime y lo misterioso. Artistas como Lord Byron, Caspar David Friedrich y Héctor Berlioz plasmaron en sus obras una melancolía profunda, un anhelo por la naturaleza salvaje y una fascinación por lo inexplorado. La pasión romántica reflejaba no solo los sentimientos personales de estos creadores, sino también el espíritu inquieto de toda una generación que buscaba escapar de la rigidez de la razón pura. Taine subraya cómo los eventos históricos también moldean la sensibilidad colectiva. Las revoluciones, las guerras y los cambios sociales dejan una huella imborrable en el alma de las sociedades, y el arte responde a esas transformaciones. Por ejemplo, el surgimiento del realismo en el siglo XIX fue una reacción directa a las tensiones sociales generadas por la revolución industrial. Pintores como Gianfranco Ismillet y Gustave Courbet retrataron la dura realidad de los trabajadores rurales y urbanos. Sus obras no idealizaban la pobreza ni embellecían la miseria. Al contrario, mostraban la crudeza de la vida cotidiana con una sinceridad sin adornos. Esta representación de la realidad no fue casualidad. Respondía a una sensibilidad colectiva que comenzaba a tomar conciencia de las desigualdades sociales y económicas de su tiempo. Otro ejemplo destacado por Taine es el arte de la antigua Grecia, una sociedad que cultivó un profundo sentido de equilibrio, proporción y belleza. Las esculturas griegas reflejan no solo la admiración por la forma humana idealizada, sino también la armonía que los griegos veían en el cosmos y la razón. Obras como el Discóbolo de Mirón o el Partenón de Atenas son la encarnación perfecta de esa sensibilidad colectiva que aspiraba a la perfección tanto en el cuerpo como en el espíritu. Sin embargo, Taine señala que incluso en una misma cultura, la sensibilidad colectiva puede cambiar con el tiempo. Un claro ejemplo es la evolución del arte en la Italia renacentista. Al principio, el arte estaba fuertemente influenciado por valores religiosos y espirituales, pero, a medida que avanzaba el Renacimiento, la admiración por el conocimiento, la ciencia y el humanismo comenzó a dominar la escena. La obra de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel refleja este cambio, una búsqueda por entender no solo a Dios, sino también al ser humano como centro del universo. En este contexto, Taine introduce un concepto esencial, la relación entre el arte y el clima emocional de una sociedad. Según su visión, el entorno social, económico y político influye directamente en la sensibilidad colectiva y, por ende, en las obras que se producen. Por ejemplo, en tiempos de estabilidad y paz, el arte tiende a ser más armonioso, equilibrado y optimista. Por el contrario, en periodos de crisis o guerra, surge un arte más inquieto, sombrío o desafiante. Esto se puede apreciar claramente en el expresionismo alemán del siglo XX. Surgido en un periodo de tensión política y social antes de la Primera Guerra Mundial, este movimiento artístico reflejó el caos, la ansiedad y la desesperación de una sociedad al borde del colapso.
Artistas como Edvard Munch y Ernst Ludwig Kirchner plasmaron en sus obras emociones crudas y angustiosas, anticipando el sufrimiento que vendría con la guerra. Taine también explora cómo los avances tecnológicos transforman la sensibilidad colectiva. La aparición de la fotografía, por ejemplo, revolucionó la percepción del arte en el siglo XIX. Con la capacidad de capturar la realidad de manera precisa, los artistas comenzaron a explorar nuevas formas de expresión que iban más allá de la representación fiel. Este cambio dio paso a movimientos como el impresionismo, donde la percepción subjetiva y la captura de la luz en el momento presente se convirtieron en el foco central. La obra de Claude Monet o Pierre-Auguste Renoir refleja esta nueva sensibilidad, donde el instante fugaz, el juego de colores y la impresión visual se volvieron más importantes que la representación detallada de la realidad. Este cambio de perspectiva no solo surgió por innovación artística, sino por un cambio en la sensibilidad colectiva. La modernidad estaba transformando la manera en que las personas experimentaban el tiempo, la naturaleza y el entorno urbano. En el fondo, lo que Taine plantea es que cada obra de arte es el resultado de un diálogo constante entre el artista y su sociedad. El creador no es un ente aislado, absorbe las emociones, las tensiones y las aspiraciones de su tiempo, y las transforma en algo que puede ser comprendido y sentido por su comunidad. La sensibilidad colectiva, entonces, no es solo un concepto abstracto. Es una fuerza viva que impulsa a los artistas a crear, a innovar, a desafiar los límites de lo conocido. Es el latido emocional de una sociedad que se manifiesta a través de las formas, los colores, las palabras y los sonidos. Para Taine, comprender el arte es comprender a la sociedad misma. Cada obra es un testimonio de las emociones compartidas, de los sueños colectivos y de las inquietudes que atraviesan a toda una civilización. Y así, el arte se convierte en un espejo de la sensibilidad humana, un reflejo profundo de la historia y el alma de los pueblos. Capítulo 13. El arte como reflejo de los valores morales. En este capítulo, Hippolyte Taine explora una dimensión profunda y esencial del arte, su capacidad para reflejar los valores morales de una sociedad. Más allá de ser una expresión estética, el arte funciona como un espejo de la ética colectiva, mostrando las virtudes, defectos, aspiraciones y dilemas morales que definen a una época. Taine comienza señalando que toda sociedad, en cualquier periodo histórico, establece un sistema de valores que guía el comportamiento de sus individuos. Estos valores, conscientes o inconscientes, moldean las obras de arte tanto como los ideales estéticos. De este modo, cada creación artística no solo muestra belleza o ingenio técnico, sino también la visión que esa sociedad tiene del bien, el mal, la justicia, la libertad o el deber. Un ejemplo claro de esta relación entre arte y moralidad se encuentra en la época medieval europea, donde el cristianismo dominaba tanto la vida social como cultural. Las obras de arte de este periodo estaban impregnadas de simbolismo religioso y transmitían valores como la humildad, la devoción y el sacrificio. Las majestuosas catedrales góticas, con sus vitrales que narraban escenas bíblicas, no solo eran obras arquitectónicas sublimes, sino también manifestaciones de la espiritualidad y las creencias morales de la época. Los artistas medievales no se enfocaban en la representación realista del ser humano, sino en transmitir un mensaje moral y espiritual. La proporción, la perspectiva y el realismo eran secundarios frente al objetivo de elevar el alma hacia Dios. En este contexto, Taine muestra cómo el arte, al reflejar los valores predominantes, se convierte en una herramienta de enseñanza moral, un vehículo para reforzar las virtudes que la sociedad considera esenciales. Con el surgimiento del Renacimiento, se observa un cambio radical en los valores reflejados en el arte. La moral cristiana sigue presente, pero empieza a coexistir con una exaltación del ser humano, la razón y la belleza terrenal. Los artistas ya no solo glorifican a Dios, sino que también celebran la dignidad humana, la inteligencia y el potencial creativo del individuo. Obras como el David de Miguel Ángel o la Escuela de Atenas de Rafael muestran este giro moral. El hombre es visto como una criatura noble, capaz de conocimiento y creación. Aquí, los valores de la libertad intelectual y la búsqueda de la verdad comienzan a tomar protagonismo. La perfección técnica en la representación del cuerpo humano refleja una moral que enaltece la armonía entre cuerpo y espíritu, un retorno a los ideales clásicos de la antigua Grecia y Roma. Taine, en su análisis, también resalta cómo los valores morales pueden influir en la temática del arte. El barroco, por ejemplo, surge en un contexto de tensiones religiosas derivadas de la Contrarreforma.
La Iglesia Católica utilizó el arte como medio para reafirmar su autoridad y despertar la devoción de los fieles. Las obras barrocas son grandiosas, dramáticas, llenas de emoción y movimiento. Pintores como Caravaggio o escultores como Bernini transmitieron no solo belleza, sino también la idea del poder divino y la pasión religiosa. En este sentido, Taine subraya cómo el arte barroco fue una respuesta directa a los conflictos morales de la época, ofreciendo una representación visual de la lucha entre el pecado y la redención, la culpa y el perdón. Cada obra barroca se convierte en una especie de sermón visual, destinado a conmover y llevar al espectador hacia una reflexión espiritual. Avanzando en la historia, Taine detalla el surgimiento del neoclasicismo en el siglo XVIII, un movimiento que reflejó los valores racionalistas de la Ilustración. Los artistas neoclásicos, inspirados por la antigüedad grecorromana, representaban ideales como la razón, el orden, la justicia y la virtud cívica. Obras como El juramento de los Horacios de Jacques Louis David capturan estos valores, exaltando el deber y el sacrificio personal por el bien común. En este contexto, el arte no solo reflejaba valores personales, sino también los ideales políticos emergentes. La Revolución Francesa, por ejemplo, encontró en el arte neoclásico una forma de difundir sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. Aquí, el arte se convierte en un instrumento de transformación moral y social, sirviendo como inspiración para el cambio político. Taine dedica una parte importante de su análisis al impacto de la revolución industrial en el arte y los valores morales. Con la aparición del realismo, los artistas comenzaron a alejarse de las representaciones idealizadas para enfocarse en la crudeza de la vida cotidiana. Pintores como Gustave Courbet y escritores como Émile Zola mostraron las duras condiciones de los trabajadores, las desigualdades sociales y la lucha por la supervivencia en un mundo marcado por el progreso industrial. El arte realista no se limitaba a una representación fiel de la realidad, tenía una dimensión moral profunda. Mostraba la injusticia, la explotación y el sufrimiento humano, obligando al espectador a confrontar la desigualdad y reflexionar sobre su papel en la sociedad. Para Taine, el realismo fue una denuncia silenciosa, una voz que exigía una reflexión ética en medio del avance material. En el siglo XX, con la llegada de movimientos como el surrealismo o el expresionismo, el vínculo entre el arte y la moralidad adoptó nuevas formas. Las obras surrealistas, impulsadas por el inconsciente y los sueños, exploraron los valores más profundos y oscuros del ser. Humano. Artistas como Salvador Dalí y René Magritte rompieron con las convenciones morales tradicionales, invitando a cuestionar la lógica y las estructuras sociales impuestas. Por otro lado, el expresionismo mostró la angustia existencial, el miedo y la alienación en un mundo que atravesaba guerras y cambios profundos. Las obras de artistas como Edvard Munch revelan una moralidad introspectiva, que invita a explorar las emociones más íntimas y los dilemas éticos de la existencia humana. Taine concluye este capítulo reflexionando sobre cómo el arte, al ser un reflejo de los valores morales de su tiempo, también puede ser un agente de cambio. Las obras que desafían las normas establecidas tienen el poder de provocar debates, generar nuevas ideas y transformar la percepción de lo que es correcto o justo. El arte, en su esencia, es un lenguaje moral. Cada trazo, cada palabra, cada nota lleva consigo una pregunta. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué valores queremos preservar? ¿Qué injusticias necesitamos enfrentar? A través de estas preguntas, el arte no solo refleja la moralidad de su tiempo, sino que también impulsa a las sociedades a evolucionar. Capítulo 14. El arte y la expresión de las emociones. En este capítulo, Hippolyte Taine se sumerge en una de las funciones más esenciales del arte, la capacidad de expresar emociones humanas en su estado más puro. El arte, más que una representación de la realidad externa, es una ventana hacia el mundo interior del ser humano, un medio para traducir sentimientos complejos en formas visibles, audibles o tangibles. Según Taine, el arte logra capturar aquello que las palabras a veces no pueden expresar: el dolor, la alegría, la melancolía, la esperanza o la angustia. Desde el principio de la humanidad, el arte ha servido como un canal de emociones. En las pinturas rupestres de Altamira o Lascaux, nuestros ancestros ya manifestaban sus miedos, deseos y esperanzas a través de figuras simples pero poderosas. Estos primeros intentos artísticos no eran solo decoraciones, eran expresiones de temor ante lo desconocido, de respeto por la naturaleza o de celebraciones por la caza exitosa. Aquí, Taine señala que incluso en sus formas más primitivas,
El arte siempre ha estado ligado al corazón humano. En el contexto de la antigua Grecia, el arte evolucionó para reflejar emociones de manera más sofisticada. Las tragedias de Sófocles, Eurípides y Esquilo se convirtieron en el vehículo perfecto para explorar sentimientos profundos como la culpa, el orgullo desmedido o la desesperación. La representación del sufrimiento humano en obras como Edipo Rey no solo emocionaba a los espectadores, sino que también los purificaba a través de la catarsis. Taine subraya que la tragedia griega tenía un propósito moral: enseñar al público a reconocer y comprender sus propias emociones, liberándolos de sus tensiones internas. En la escultura griega, la emoción se plasmó a través de la expresión corporal. Obras como el Laocoonte y sus hijos capturan de manera impactante el sufrimiento humano. La tensión de los músculos, el rostro de dolor, la lucha desesperada contra las serpientes, todo transmite una emoción cruda e inmediata. Según Taine, esta capacidad de transmitir sentimientos a través de la forma física marca un hito en la historia del arte, demostrando que las emociones no necesitan palabras para ser comprendidas. Con la llegada del romanticismo en el siglo XIX, el arte se transformó en un verdadero torbellino de emociones. Los artistas románticos rechazaron las restricciones del racionalismo y abrazaron la pasión, la melancolía, el amor trágico y la rebeldía. Pintores como Francisco de Goya y escritores como Lord Byron exploraron los rincones más oscuros del alma humana. Taine destaca el impacto emocional de obras como el 3 de mayo de 1808 de Goya, donde el horror y el sufrimiento de las víctimas se representan con una intensidad brutal. Aquí, el arte no busca embellecer la realidad, sino mostrarla en su forma más cruda, provocando una respuesta visceral en el espectador. En la música, el romanticismo encontró su máxima expresión de las emociones. Compositores como Ludwig van Beethoven y Frédéric Chopin transformaron sus experiencias personales en obras llenas de sentimiento. La Novena Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, transmite una mezcla de lucha, triunfo y esperanza, mientras que las composiciones de Chopin están impregnadas de melancolía y nostalgia. Taine analiza cómo la música tiene la capacidad única de conectar directamente con las emociones humanas. A diferencia de la pintura o la literatura, la música no necesita representar una historia o una imagen concreta. Basta con las notas para evocar tristeza, alegría o éxtasis. La emoción musical, por ser abstracta, permite al oyente proyectar sus propios sentimientos, creando una conexión íntima entre el artista y el público. El expresionismo del siglo XX lleva esta exploración emocional aún más lejos. Artistas como Edvard Munch, con su icónica obra El Grito, representan la angustia y el aislamiento de manera visceral. Taine observa que estas obras no buscan agradar visualmente, sino transmitir una emoción profunda y perturbadora. La distorsión de las figuras, los colores intensos y las formas abstractas son herramientas para expresar sentimientos que van más allá de la razón. En la literatura, autores como Franz Kafka y Fyodor Dostoyevsky exploran las emociones humanas en su forma más oscura, la desesperanza, la alienación y el temor existencial. Taine sostiene que estas obras no solo representan emociones individuales, sino que capturan el espíritu de una época marcada por la incertidumbre y la ansiedad. El cine, como arte moderno, también se convierte en un poderoso vehículo de emociones. Directores como Ingmar Bergman o Stanley Kubrick utilizan imágenes, música y actuación para crear atmósferas cargadas de tensión emocional. Para Taine, el cine tiene la capacidad de combinar múltiples formas de expresión artística, logrando un impacto emocional profundo e inmediato. Taine también reflexiona sobre la relación entre el arte y las emociones colectivas. En tiempos de crisis, como durante las guerras o las revoluciones, el arte se convierte en un reflejo de los sentimientos compartidos por toda una sociedad: miedo, esperanza, dolor o resistencia. Obras como el Guernica de Pablo Picasso no solo expresan la angustia individual, sino también el sufrimiento colectivo ante la tragedia. Por último, Taine enfatiza el papel terapéutico del arte. La creación artística permite a los individuos procesar sus emociones más profundas, encontrar consuelo o simplemente expresar lo que no puede ser dicho con palabras. Asimismo, el arte tiene el poder de consolar al espectador, de ofrecer un refugio emocional y de proporcionar un sentido de pertenencia. A lo largo de este capítulo, queda claro que el arte es más que una manifestación estética. Es una traducción de la emoción humana en formas que pueden ser compartidas y comprendidas por otros. Las obras de arte son, en esencia, testimonios de nuestra humanidad, recordatorios de que todos compartimos un mismo lenguaje emocional,
aunque nuestras experiencias sean distintas. Capítulo 15. La belleza y el gusto a través de la historia. En este capítulo, Hippolyte Taine se sumerge en el estudio de dos conceptos esenciales dentro del mundo del arte: la belleza y el gusto. Aunque podrían parecer ideas universales y permanentes, Taine nos muestra cómo ambas han evolucionado con el tiempo, transformándose junto con las culturas, las mentalidades y las épocas. Desde el principio de la civilización, la búsqueda de la belleza ha sido un motor para la creación artística. Sin embargo, ¿qué es realmente la belleza? Para los griegos antiguos, la belleza era sinónimo de proporción, armonía y equilibrio. Inspirados por las ideas de Pitágoras y Platón, los griegos concebían la belleza como algo objetivo, una manifestación de un orden superior que debía ser respetado y replicado en el arte. Las esculturas clásicas, como el Discóbolo de Mirón o el Apolo de Belvedere, reflejan esta idea: figuras humanas idealizadas, de proporciones perfectas y posturas equilibradas. Para Taine, este sentido de belleza no solo respondía a criterios estéticos, sino que reflejaba la cosmovisión griega, un universo ordenado, donde el ser humano ocupa un lugar central como símbolo de razón y equilibrio. En cambio, con la llegada del Renacimiento, la idea de belleza adquirió una nueva dimensión. Aunque los artistas renacentistas, como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, continuaron valorando la proporción y la armonía, también incorporaron una profunda humanidad a sus obras. La belleza ya no era solo matemática, sino también emocional. Las figuras retratadas mostraban sentimientos, pensamientos y espiritualidad. Taine destaca cómo en obras como La Piedad de Miguel Ángel o La Gioconda de Da Vinci, la belleza se convierte en algo más complejo, reflejando tanto la perfección física como la profundidad del alma. El rostro de la Mona Lisa, con su enigmática sonrisa, es un claro ejemplo de cómo el arte del Renacimiento logra capturar no solo la forma exterior, sino también el misterio interior del ser humano. Con la llegada del Barroco, la percepción de la belleza se transforma nuevamente. Aquí, la simetría y el equilibrio ceden el paso al dramatismo, el movimiento y la emoción intensa. Artistas como Caravaggio o Rubens introducen un sentido de dinamismo y teatralidad que rompe con las formas clásicas. Según Taine, el barroco desafía las normas establecidas al buscar una belleza que se manifiesta en la tensión, el contraste y la intensidad emocional. Un claro ejemplo de esto es la Vocación de San Mateo de Caravaggio, donde el juego de luces y sombras crea un dramatismo que trasciende la representación visual y alcanza un impacto emocional inmediato. En el siglo XVIII, el movimiento rococó lleva el concepto de belleza hacia un terreno más ligero y decorativo. Los colores suaves, las formas delicadas y los temas frívolos reflejan una sociedad que busca el placer y la elegancia. Obras como El columpio de Jean Honoré Fragonard muestran una belleza más superficial, pero no por ello menos apreciada en su tiempo. Sin embargo, con el auge del romanticismo, la belleza se convierte en algo mucho más subjetivo. Para los románticos, como Caspar David Friedrich o William Blake, lo bello ya no se encuentra en la armonía perfecta, sino en lo sublime, en lo que despierta asombro y conmoción. Taine señala que el romanticismo desafía las nociones clásicas al valorar la emoción intensa, la pasión desbordada y la naturaleza salvaje. Obras como El caminante sobre el mar de nubes de Friedrich capturan esa sensación de pequeñez humana frente a la inmensidad de la naturaleza, una belleza que no es placentera, sino imponente. En el siglo XIX, con el realismo y el impresionismo, el concepto de belleza vuelve a transformarse. Artistas como Gustave Courbet o Claude Monet buscan representar la realidad tal como es, sin idealizarla. Para los realistas, la belleza se encuentra en la vida cotidiana, en los rostros marcados por el trabajo y en los paisajes sencillos. Los impresionistas, por su parte, exploran la belleza efímera del momento. Monet, con su famosa serie de nenúfares, captura la luz, el movimiento y el cambio constante de la naturaleza. Taine observa que, en este contexto, la belleza ya no es un ideal eterno, sino una sensación fugaz que solo puede ser experimentada en el instante presente. Con la llegada del siglo XX, movimientos como el cubismo y el surrealismo desdibujan aún más los límites de la belleza. Artistas como Pablo Picasso y Salvador Dalí exploran nuevas formas de representar la realidad, desafiando las percepciones tradicionales del gusto. Taine reflexiona sobre cómo el concepto de gusto se vuelve cada vez más subjetivo en la modernidad. Las obras ya no buscan complacer a un público amplio, sino expresar la visión personal del artista. El gusto se transforma en una experiencia individual,
influida por la cultura, la educación y las experiencias personales de cada espectador. En este punto, Taine introduce una reflexión profunda. ¿Existe una belleza universal o todo es cuestión de perspectiva? Aunque ciertas formas y proporciones parecen resonar en diferentes culturas, la historia del arte demuestra que el concepto de belleza está en constante cambio, moldeado por el contexto histórico, social y cultural. Finalmente, Taine concluye que tanto la belleza como el gusto son espejos de su tiempo. No existen definiciones eternas o inmutables. Cada época, cada sociedad e incluso cada individuo encuentra belleza en diferentes lugares. La historia del arte es, en última instancia, la historia de cómo los seres humanos han aprendido a mirar el mundo y a encontrar en él aquello que consideran digno de admiración. Capítulo 16. El influjo de las condiciones sociales en el arte. En este capítulo, Hippolyte Taine se adentra en un análisis esencial, cómo las condiciones sociales moldean la creación artística. Para Taine, el arte nunca surge en el vacío. Cada obra es el reflejo de una época, de sus costumbres, de sus estructuras económicas, políticas y sociales. Es un espejo que capta el espíritu de su tiempo y lo proyecta en formas estéticas. Desde sus primeras páginas, Taine plantea una idea contundente. Las circunstancias sociales son un motor silencioso que guía al artista, incluso sin que éste sea plenamente consciente de ello. La sociedad, con sus valores, tensiones y aspiraciones, configura el marco desde el cual el arte nace y se desarrolla. Un claro ejemplo de esta influencia se encuentra en la Grecia clásica. Las obras de Fidias o las tragedias de Sófocles no solo son expresiones estéticas, son reflejos de una sociedad profundamente marcada por la democracia ateniense, la filosofía de la razón y la búsqueda del equilibrio. La exaltación del cuerpo humano, la simetría en la arquitectura y la profundidad moral de las tragedias surgen de un contexto donde el ciudadano y la polis son el centro de la vida colectiva. Taine explica cómo, en el Imperio Romano, el arte cambia de dirección. Las obras romanas, a diferencia de las griegas, reflejan una sociedad imperial, jerárquica y militarizada. La arquitectura monumental, como el Coliseo o los Arcos de Triunfo, simboliza el poder del Estado y la dominación de Roma sobre el mundo conocido. El arte se convierte en una herramienta de propaganda, un vehículo para mostrar la grandeza y la supremacía del imperio. El medioevo, por su parte, ofrece otro ejemplo fascinante de cómo las condiciones sociales moldean el arte. En una época dominada por la religión y el feudalismo, el arte medieval se convierte en una representación simbólica de la espiritualidad cristiana. Las imponentes catedrales góticas, con sus vitrales y agujas que se alzan hacia el cielo, no solo son obras maestras de la arquitectura, sino también manifestaciones de una fe que busca trascender lo terrenal. Taine subraya que, en este periodo, la sociedad se organiza en torno a la iglesia y la nobleza, y esto se refleja en cada expresión artística. Los frescos de las iglesias, las esculturas de santos y las iluminaciones de manuscritos responden a una visión del mundo donde la salvación del alma es el objetivo último. El surgimiento del Renacimiento trae consigo un cambio radical, impulsado por una nueva estructura social. El auge de las ciudades-estado italianas, el crecimiento de la burguesía y el florecimiento del pensamiento humanista transforman por completo el panorama artístico. Los artistas dejan de ser meros artesanos al servicio de la iglesia o la nobleza y se convierten en creadores con nombre propio, apoyados por mecenas como los Médici. Taine destaca cómo esta nueva estructura social impulsa a figuras como Leonardo da Vinci y Rafael a desarrollar una visión más humanista y científica del arte. Las obras de este periodo reflejan un equilibrio entre lo divino y lo humano, entre la espiritualidad y la razón, todo enmarcado en un contexto de descubrimientos científicos y exploraciones geográficas que expanden los límites del conocimiento europeo. Al llegar al barroco, las condiciones sociales nuevamente moldean el arte, esta vez influenciadas por la Contrarreforma y el absolutismo monárquico. La Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma Protestante, utiliza el arte como un medio para conmover y atraer a los fieles. Pintores como Caravaggio y Rubens llenan sus lienzos de dramatismo, emoción y teatralidad, reflejando una sociedad que busca reafirmar su fe a través de la grandiosidad estética. Simultáneamente, en Francia, el reinado de Luis XIV impulsa un arte que glorifica la monarquía absoluta. El Palacio de Versalles se convierte en el símbolo de un Estado centralizado, donde el arte sirve para reflejar el poder, el lujo y la magnificencia del soberano. En el siglo XVIII, Taine observa cómo la aparición de la burguesía y el pensamiento ilustrado cambian nuevamente el rumbo del arte. El rococó,
con su ligereza y delicadeza, refleja los gustos de una aristocracia que se refugia en el placer estético mientras el descontento social crece a su alrededor. Sin embargo, el surgimiento de la Revolución Francesa marcará el fin de este estilo superficial, dando paso al neoclasicismo, que retoma los ideales de virtud y sacrificio inspirados en la antigüedad clásica. Taine enfatiza que, en el siglo XIX, el desarrollo de la revolución industrial transforma profundamente la estructura social. El auge de las fábricas, el crecimiento urbano y las tensiones de clase influyen en movimientos como el realismo y el impresionismo. Artistas como Courbet y Monet representan escenas de la vida cotidiana, alejándose de las temáticas mitológicas o religiosas. La sociedad industrializada inspira un arte que se centra en la realidad tangible y en la experiencia directa del mundo moderno. En este análisis, Taine también aborda cómo las revoluciones políticas y los cambios económicos dejan una marca profunda en el arte. La revolución industrial trae consigo no solo una transformación tecnológica, sino también una alienación del individuo, fenómeno que más tarde será explorado por los artistas modernistas. Finalmente, Taine reflexiona sobre cómo el arte del siglo XX se ve influido por las guerras mundiales, los avances tecnológicos y la globalización. Los movimientos de vanguardia, como el surrealismo o el expresionismo abstracto, no pueden entenderse sin el contexto de una sociedad convulsionada por conflictos, cambios radicales y nuevas formas de entender la realidad. El capítulo concluye con una idea poderosa. El arte es inseparable de su contexto. Cada pincelada, cada escultura, cada verso es, en esencia, el resultado de un tiempo y un lugar específicos. Comprender el arte implica comprender la sociedad que lo vio nacer, con sus miedos, sus sueños y sus contradicciones. Capítulo 17. La influencia del entorno geográfico en la expresión artística. En este capítulo, Hippolyte Taine profundiza en una de sus ideas más distintivas: el papel determinante del entorno geográfico en la formación del arte. Según Taine, el paisaje, el clima, la geografía y las condiciones naturales no solo moldean la vida diaria de las sociedades, sino también la sensibilidad estética y las formas de expresión artística. El arte, para Taine, es un reflejo del entorno físico en el que se desarrolla, tanto como de las estructuras sociales y políticas. Desde el inicio, Taine plantea que no se puede comprender plenamente una obra de arte sin entender el espacio donde surgió. Cada región imprime en sus artistas una marca única, que se manifiesta en los colores, las formas y los temas elegidos. La luz del Mediterráneo no es la misma que la penumbra del norte de Europa, y eso se refleja claramente en el arte de cada región. Taine utiliza como primer ejemplo la influencia del clima mediterráneo en el arte de la antigua Grecia. El sol brillante, el cielo despejado y los paisajes bañados por la luz cristalina del Egeo crearon un entorno que favoreció la exaltación de la belleza física, la proporción y la armonía. Las esculturas griegas, con sus líneas suaves y su perfección anatómica, no solo son el resultado de una técnica refinada, sino también de una sensibilidad moldeada por la claridad y la serenidad de su entorno natural. La arquitectura, con sus columnas dóricas e iónicas, refleja un equilibrio que imita la armonía del paisaje griego. En contraste, Taine señala cómo el entorno nórdico influye en el arte de los países escandinavos y germánicos. Los climas fríos, los cielos grises y los bosques oscuros se traducen en obras cargadas de misterio y melancolía. La música de compositores como Edvard Grieg o las pinturas sombrías de artistas del norte de Europa reflejan una conexión profunda con la naturaleza agreste y una atmósfera introspectiva que nace del entorno mismo. La Italia renacentista ofrece otro ejemplo de cómo el paisaje puede dar forma al arte. La Toscana, con sus colinas suaves y su luz dorada, influyó directamente en artistas como Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli. La calidez del clima, junto con la riqueza natural de la región, promovió una sensibilidad estética que combinaba la delicadeza con la exuberancia. Las obras renacentistas italianas están impregnadas de un sentido de equilibrio y serenidad que refleja la influencia de su entorno geográfico. Taine también analiza el caso de los Países Bajos en el siglo XVII. Aquí, el paisaje llano, los cielos inmensos y la proximidad constante al agua dieron lugar a una tradición pictórica única. Artistas como Rembrandt y Vermeer captaron la luz suave y difusa que caracteriza la región. Las escenas domésticas, los interiores tranquilos y la meticulosa representación de los objetos cotidianos reflejan no solo un estilo artístico, sino también una conexión íntima con la geografía y la vida diaria de los neerlandeses. La España barroca representa otro ejemplo fascinante. Según Taine,
el clima árido, la intensidad del sol y la austeridad del paisaje español influyeron en la obra de pintores como Diego Velázquez y Francisco de Zurbarán. Las sombras profundas, los contrastes dramáticos y la sobriedad de las composiciones reflejan no solo un estilo religioso y austero, sino también una relación con la tierra árida y la espiritualidad intensa que caracterizaba a la sociedad española de la época. Taine se detiene también en el impacto del paisaje en el arte de las civilizaciones orientales. En China y Japón, la relación con la naturaleza es esencial en el desarrollo de su arte. Las pinturas de paisajes, los jardines zen y la poesía haiku reflejan una visión del mundo donde la armonía con el entorno natural es fundamental. La niebla sobre las montañas, los cerezos en flor y los ríos serenos son más que simples elementos decorativos. Son manifestaciones de una filosofía que encuentra en la naturaleza la fuente de la belleza y la sabiduría. Al avanzar hacia el siglo XIX, Taine observa cómo los artistas románticos encuentran en el paisaje una fuente inagotable de inspiración. Los poetas ingleses como William Wordsworth o los pintores como Caspar David Friedrich exploran la naturaleza desde una perspectiva emocional y sublime. Los paisajes solitarios, las tormentas imponentes y las vastas montañas se convierten en símbolos de la emoción humana, del anhelo y del misterio de lo desconocido. Taine analiza también el impacto del paisaje en la pintura impresionista. Los artistas franceses, como Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir, se inspiran en la belleza efímera de la naturaleza. La luz cambiante, los reflejos en el agua y las estaciones del año son capturados con una sensibilidad que solo puede surgir de una observación directa del entorno. El aire libre, los jardines, los campos en flor, todos son elementos que reflejan la profunda influencia del entorno en la percepción artística. Por último, Taine reflexiona sobre el papel del paisaje urbano en el arte moderno. Con la industrialización y el crecimiento de las ciudades, el entorno geográfico cambia drásticamente. Las fábricas, los ferrocarriles y los rascacielos inspiran nuevas formas de representación. Los artistas modernos comienzan a explorar la geometría de las ciudades, la velocidad de la vida moderna y la alienación que surge en los entornos urbanos. Movimientos como el cubismo y el futurismo reflejan este cambio, mostrando cómo la geografía de la ciudad transforma la manera en que se concibe el arte. El capítulo concluye con una afirmación central en la teoría de Taine. El entorno físico no solo influye en el estilo artístico, sino que también moldea la sensibilidad de quienes crean y aprecian el arte. La geografía, en sus múltiples formas, actúa como una fuerza silenciosa pero poderosa que guía la evolución del arte a lo largo de la historia. Capítulo 18. El influjo de la política y la sociedad en la creación artística. En este capítulo, Hippolyte Taine nos sumerge en una dimensión fundamental del arte, su relación intrínseca con los contextos políticos y sociales de cada época. Según Taine, el arte no surge en un vacío. Se forja bajo la influencia de las instituciones, las ideologías predominantes y las tensiones sociales que configuran cada momento histórico. El arte, entonces, no solo refleja la sensibilidad estética de su tiempo, sino también las corrientes de poder, los conflictos y las estructuras sociales que moldean la vida de los pueblos. Desde el comienzo, Taine sostiene que los sistemas políticos tienen un impacto directo en el desarrollo artístico. En las monarquías absolutistas, por ejemplo, el arte tiende a glorificar el poder central. La magnificencia de los palacios, los retratos oficiales y las grandes obras públicas están diseñadas para consolidar la autoridad de los gobernantes. La corte de Luis XIV en Francia es un ejemplo perfecto. El esplendor de Versalles, las composiciones musicales de Jean-Baptiste Lully y las pinturas de Charles Le Brun no son solo expresiones artísticas, sino instrumentos de propaganda que refuerzan la imagen del rey Sol como símbolo de poder y divinidad. Taine aborda también el papel del arte en los regímenes republicanos, donde la expresión artística refleja ideales de libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa dio lugar a obras cargadas de simbolismo patriótico. Pintores como Jacques-Louis David se convirtieron en cronistas visuales de la Revolución, creando imágenes icónicas como la muerte de Marat, que exaltaban los valores revolucionarios y la lucha por la justicia social. En este contexto, el arte se convierte en un vehículo de ideología, con una función clara de inspiración y movilización popular. En los regímenes autoritarios, el arte suele ser moldeado por la censura y utilizado como un instrumento de control. Taine explora cómo, en estos contextos, los artistas deben adaptarse o encontrar vías sutiles para expresar sus ideas. Un claro ejemplo es el realismo socialista en la Unión Soviética,
que impuso un estilo artístico oficial destinado a glorificar el trabajo, el progreso industrial y la figura del líder. A pesar de estas restricciones, muchos artistas encontraron formas ingeniosas de transmitir críticas veladas, utilizando simbolismos o técnicas que escapaban a la vigilancia del Estado. El capítulo también profundiza en cómo las revoluciones sociales impactan el arte. El auge de la clase burguesa en el siglo XIX transformó profundamente la producción artística. La pintura dejó de estar dominada por temas religiosos o aristocráticos y comenzó a centrarse en escenas de la vida cotidiana. Artistas como Gustave Courbet y los realistas franceses buscaron representar la vida de las clases trabajadoras, alejándose de los ideales románticos y mostrando una realidad cruda y tangible. Según Taine, esta transición refleja un cambio social profundo, el surgimiento de una nueva clase media que exigía obras más cercanas a su propia experiencia vital. Otro fenómeno importante que analiza Taine es la influencia del nacionalismo en el arte. En el siglo XIX, el auge de los movimientos nacionalistas en Europa inspiró la creación de obras que exaltaban la identidad cultural de cada nación. En Alemania, por ejemplo, el compositor Richard Wagner incorporó mitología germánica en sus óperas, creando un arte que no solo entretenía, sino que también fortalecía la identidad nacional. En Italia, el movimiento Risorgimento impulsó la creación de obras que exaltaban la lucha por la unificación y la libertad. Taine también examina cómo los grandes cambios sociales, como la industrialización, alteraron la función y el significado del arte. La expansión de las ciudades y el crecimiento de las fábricas transformaron la vida diaria y, con ella, la visión artística. Los impresionistas, por ejemplo, capturaron las nuevas sensaciones de la vida moderna, la velocidad, el bullicio urbano y la fugacidad de los momentos cotidianos. Obras como Impresión, Sol naciente de Claude Monet reflejan esta fascinación por los cambios sociales y tecnológicos que estaban revolucionando Europa. En el ámbito literario, Taine observa cómo los movimientos políticos influyen en las temáticas y estilos de los escritores. La novela del siglo XIX, por ejemplo, se convierte en un espejo de las tensiones sociales. Escritores como Charles Dickens en Inglaterra o Émile Zola en Francia utilizan sus obras para denunciar las desigualdades sociales, la explotación industrial y las injusticias derivadas del sistema capitalista. Estas novelas no solo son relatos de ficción, sino también poderosas críticas a las estructuras de poder. Taine reflexiona también sobre el arte como resistencia política. En contextos de opresión, los artistas han utilizado sus obras como formas de protesta. El pintor Francisco de Goya es un ejemplo paradigmático. Sus obras más sombrías, como los fusilamientos del 3 de mayo, denuncian la violencia y la brutalidad de la guerra. Según Taine, en estas expresiones se revela la fuerza del arte como medio de resistencia y denuncia frente a la injusticia. Finalmente, Taine aborda el papel del arte en las democracias modernas, donde la libertad de expresión permite una diversidad de estilos y temáticas sin precedentes. En este contexto, el arte contemporáneo se convierte en un terreno de exploración constante, donde los límites son desafiados y las normas tradicionales son cuestionadas. La diversidad de movimientos artísticos refleja la complejidad de las sociedades modernas, donde la política, la cultura y las tensiones sociales se entrelazan en un mosaico de voces e ideas. Este capítulo concluye con una afirmación contundente: el arte es inseparable de su contexto social y político. Cada obra, desde las esculturas clásicas hasta las instalaciones contemporáneas, lleva consigo las huellas del momento histórico en el que fue creada. Para comprender el arte en su totalidad, debemos mirar más allá de su belleza formal y adentrarnos en el tejido social, político e ideológico que le dio vida. Capítulo 19. La influencia de la ciencia y la tecnología en la evolución del arte. En este capítulo, Hippolyte Taine nos invita a reflexionar sobre un fenómeno que ha transformado profundamente la creación artística: la influencia de los avances científicos y tecnológicos en el desarrollo del arte. Según Taine, el progreso técnico no solo cambia las condiciones materiales de la vida, sino que también abre nuevas posibilidades estéticas, altera las formas de percepción y modifica la manera en que los artistas representan el mundo. Desde las primeras innovaciones técnicas, como la invención de la perspectiva lineal durante el Renacimiento, hasta los descubrimientos ópticos que influyeron en los impresionistas, la ciencia ha sido una fuente constante de inspiración para los artistas. Taine subraya cómo los estudios matemáticos de figuras como Leonardo da Vinci no solo revolucionaron la pintura con una representación más realista del espacio, sino que también profundizaron en la comprensión de la anatomía humana,
permitiendo un nivel de detalle nunca antes visto. Uno de los puntos más destacados del capítulo es el análisis de la revolución industrial y su impacto en la producción artística. Con el surgimiento de nuevas tecnologías, como la fotografía, los artistas comenzaron a replantear su rol. Si una cámara podía capturar la realidad con una precisión hasta entonces inalcanzable, ¿qué sentido tenía seguir imitando la naturaleza? Taine destaca cómo esta innovación empujó a los artistas hacia nuevas formas de expresión. Surgieron movimientos como el impresionismo, donde la fidelidad exacta a la realidad cedió espacio a la representación subjetiva de la luz, el color y la atmósfera. En este contexto, figuras como Claude Monet y Edgar Degas exploraron los efectos ópticos que la fotografía ayudó a revelar. Los encuadres inusuales de Degas, por ejemplo, reflejan claramente la influencia del lente fotográfico. Según Taine, este cambio demuestra cómo la tecnología puede liberar al arte de sus limitaciones tradicionales, empujándolo hacia nuevas fronteras de creatividad. La ciencia también introdujo nuevos temas en el arte. Los avances en la biología, la astronomía y la física inspiraron a los artistas a explorar conceptos más abstractos. El surgimiento del simbolismo y el surrealismo en el siglo XX se vio alimentado por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y Carl Jung, que invitaron a los creadores a adentrarse en el subconsciente y los sueños. Para Taine, estas influencias reflejan una expansión del horizonte artístico, en el que las fronteras entre ciencia y arte se difuminan. Otro aspecto crucial abordado por Taine es el impacto de la tecnología en la música. La invención de nuevos instrumentos y técnicas de grabación transformó radicalmente la creación y la difusión de las obras musicales. Compositores como Igor Stravinsky y Arnold Schoenberg rompieron con las estructuras tradicionales de la música clásica, impulsados por la libertad que las nuevas tecnologías ofrecían. El arte sonoro moderno, con sus experimentaciones digitales, es un claro ejemplo de cómo la tecnología sigue impulsando la innovación artística. En el ámbito literario, la influencia de la ciencia se manifiesta en géneros como la ciencia ficción. Escritores como Jules Verne y H. G. Wells imaginaron futuros posibles, explorando las consecuencias sociales y morales del progreso científico. Según Taine, estas obras no solo entretienen, sino que también sirven como una reflexión profunda sobre el papel de la humanidad frente a la ciencia y el avance tecnológico. El capítulo también aborda cómo la tecnología ha transformado el acceso al arte. La invención de la imprenta democratizó el conocimiento, permitiendo que obras literarias, filosóficas y científicas llegaran a un público más amplio. Este fenómeno, según Taine, cambió para siempre la función del arte en la sociedad. Dejó de ser un privilegio de las élites para convertirse en un bien compartido por la humanidad. En tiempos más recientes, Taine predice, en un tono sorprendentemente visionario, cómo el desarrollo de tecnologías audiovisuales podría revolucionar la forma en que el arte se consume y se crea. La llegada del cine y, posteriormente, la televisión, transformaron la narrativa visual, creando nuevos lenguajes estéticos y formas de expresión que integran sonido, imagen y movimiento en un solo medio. Asimismo, Taine sugiere que la tecnología no solo altera los medios de creación, sino también la percepción estética del público. La velocidad de los cambios tecnológicos modifica la sensibilidad colectiva. Las sociedades modernas, acostumbradas a la inmediatez y la innovación constante, desarrollan nuevas expectativas hacia el arte. El dinamismo, la fugacidad y la interacción se convierten en valores centrales en la apreciación contemporánea. El impacto de la tecnología en la arquitectura también es profundo. El desarrollo de nuevos materiales, como el acero y el vidrio, permitió la construcción de edificios que desafiaron las leyes tradicionales de la estructura y el diseño. La aparición de rascacielos en las grandes ciudades modernas es, para Taine, una manifestación directa de cómo la técnica transforma no solo el paisaje urbano, sino también la manera en que los seres humanos interactúan con su entorno. Taine finaliza el capítulo reflexionando sobre la dualidad que plantea la ciencia para el arte. Por un lado, la tecnología abre horizontes ilimitados de creación y experimentación. Por otro, plantea desafíos éticos y filosóficos sobre el papel del ser humano en un mundo cada vez más dominado por lo artificial. ¿Puede el arte seguir siendo un reflejo auténtico de la experiencia humana en un contexto donde las máquinas y los algoritmos comienzan a participar activamente en el proceso creativo? La conclusión de este capítulo es clara. El vínculo entre arte, ciencia y tecnología es inquebrantable. Cada innovación científica ofrece nuevas herramientas y perspectivas, pero también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza misma del arte. Para Taine,
Comprender la evolución del arte en la era tecnológica es, en última instancia, comprender la transformación de la propia humanidad frente al progreso.